Ya lo pudieron notar y sabían de hecho que el día de hoy tendremos a la multimedallista olímpica en clavados y atleta sumamente destacada en la historia de nuestro país. Hablamos, por supuesto, de Alejandra Orozco Loza, quien además es alumna actualmente de nuestra institución y entre muchas otras ha ganado medallas de plata en Juegos Olímpicos de Londres 2012, además haciéndolo con solamente 15 años de edad, siendo apenas una niña y siendo además la mujer más joven en la historia de nuestro país en obtener una medalla olímpica. También ha obtenido medalla de bronce en Juegos Olímpicos de Tokio, bronce en la Copa del Mundo Montreal 2024, oro en Panamericanos en Santiago de Chile, plata en esos mismos Juegos, plata y bronce en Panamericanos de Lima, bronce en Panamericanos de Toronto. Para no hacer largo el cuento y seguir hablando de la trayectoria tan destacada que tiene nuestra invitada del día de hoy, sin más preámbulos y con mucho gusto cedo el micrófono a nuestra sobresaliente ponente para comenzar con este primer segmento. Siempre es un gusto saludarte. Bienvenida, Ale, por favor, confírmame que nos escuchas y que ya estás por aquí. Hola, ¿qué tal? Sí, los escucho muy bien. ¿Ustedes a mí? Sí, me escucho por ahí en el chat, alguien mencionaba que el audio no estaba siendo muy bueno. Yo en un momento reviso si es mi micrófono, pero igual ahorita lo revisamos. ¿Me pueden confirmar si el audio de Ale se escucha bien, por favor, ahí en el chat? Muchas gracias. Qué bonita introducción. Me da nostalgia, me da emoción. Creo que es un spoiler de justo lo que hoy les quiero contar. La verdad estoy muy emocionada de estar aquí. Primero sí quiero agradecer a la Universidad CEDEFIS, de la que formo parte en el Centro de Idiomas, por esta oportunidad de compartir con ustedes. La verdad es que a mí me gusta que sea muy ameno. Sí, me voy a hablar, pero totalmente está abierto a responder todas sus preguntas. La verdad me gustaría conectar esta ponencia. Yo siempre digo, esta ponencia se llama Ganar, Perder, Aprender, pero yo digo que en realidad es mi historia de vida, mi testimonio, o también luego digo que es el detrás de cámaras, ¿no? De cómo llegas a todos estos resultados. Y bueno, también les voy a compartir que yo le llamo ingredientes, así son mis ingredientes, son unos ingredientes que a mí me funcionaron en una fórmula para llegar a los objetivos y que hoy quisiera que a ustedes también les funcionen o se sientan identificados. Entonces, pues bueno, la verdad estoy nuevamente feliz, espero que les guste y prácticamente voy a hablar, hablar y hablar y hablar. Espero no cansarlos y espero que sea muy interesante. Y bueno, voy a empezar contándoles un poco más de mí. Yo soy Alejandra Orozco Loza, nací y crecí en Guadalajara, Jalisco. Mi madre ama de casa, mi padre es empleado de una granja, tengo un hermano mayor. Y bueno, les cuento todo esto porque yo era esa niña que se la pasaba corriendo, se la pasaba brincando, tocando en las puertas de los vecinos, que estaba en los árboles, que estaba descalza. Yo era una niña que tuve una infancia muy linda, la recuerdo con mucho cariño. Yo tenía dos responsabilidades, que nada más era ir a la escuela a hacer mi tarea y lo siguiente era salir a jugar, pero el deporte no existía en ese momento en mi vocabulario, es más, no existía ni en mi familia, no era algo común, no veíamos el fútbol, no veíamos los Juegos Olímpicos, en realidad no tengo como un referente familiar del deporte y yo siempre digo que llegué por casualidad.
y esa casualidad tiene nombre y apellido porque fue justo gracias a una vecina, a una compañerita, que ella la mete en las clases de gimnasia, y yo le dije a mi mamá que yo también quería ir con ella. Al principio, pues sí, ella pensó que era por estar ahí con la amiguita, ¿no? Nada más por jugar, pero a mí me gustaba cuando ella regresaba de sus clases enseñarme y hacer algo nuevo. Me gustaba que si aprendía un movimiento, un giro, siempre yo tenía ese reto de hacerlo también. Entonces creo que ese fue lo que me atrapó de querer hacer un deporte. Yo le insistí a mi mamá, buscó unas instalaciones en Jalisco. El Instituto Estatal del CODE Jalisco hacía como tipo pruebas para hacer clases y grupos de gimnasia en ese momento los sábados. La verdad que mi mamá investigó, yo siempre he dicho que no me cortó las alas, que fue una mujer que aún varios sueños que ella a lo mejor no pudo lograr conmigo, sin quizá tener el camino, ella me respaldó y me empujó. Llegamos a esas instalaciones, llegamos a esa prueba, y lo primero que se ve al entrar, que hasta la fecha, es la alberca al aire libre de clavados. Entonces yo pensaba, disculpen, ¿mi cámara no está encendida? No, vale, aún no. Ah, caray, a mí me parece que Sí, sí se ve. Correcto, sí, correcto. Sí, sí, se ve. Ah, Sí, sí, perdón, encendida. sí, revisé que sí estaba encendida, lo siento. Esto de la tecnología es muy complicado para mí, así que, pero bueno, les sigo contando la historia de cómo fue mi primer acercamiento a los clavados, porque justo cuando yo entro a las instalaciones se veía la plataforma que hasta la fecha es al aire libre. Entonces yo vi cuando se aventaron, y mi primer pensamiento fue que era gimnasia en el agua. Entonces yo lo único que pensé es que me quería aventar desde ahí, que siempre fui, no sé, muy extrema, insisto, me gustaba treparme a todos lados, y yo quería aventarme de ahí, quería aventarme. Me acerco con un entrenador y le dije que qué necesitaba para aventarme desde ahí. Él igual me dijo, vente a una prueba. ¿Por qué? Porque el clavadista tiene que pasar una prueba de 3 cosas, ¿no? Se necesita fuerza, flexibilidad y valentía. Entonces, pasé las primeras 2, y la siguiente, la de valentía, pues fue ya, aviéntate de la plataforma. Y lo tengo muy presente, que subí corriendo las escaleras porque estaba emocionada de ya quitar esa curiosidad, por así decirlo, de estar ya en la plataforma, de estar en la orilla. Y me acuerdo, y lo cuento de esta manera porque me gustaría que lo visualicen conmigo. Yo estaba en la orilla de la plataforma y yo sentía, una niña de 8 años, que la alberca se hizo chiquita, que se hizo como un vaso de agua. Y sí creo que me entraron muchos miedos. Dudé al principio si saltar o no saltar. Pensé en, y si me pego, y si me ahogo, y pues porque yo no tenía un detrás, ¿no? De cómo hacerlo, simplemente tenía curiosidad. Y creo que la curiosidad va de la mano a veces del miedo, y la curiosidad para mí, es la primera palabra y es el primer ingrediente, porque creo que la curiosidad es lo que nos acerca a algo desconocido, que nos va a dar miedo, pero vamos a estar justo en el punto entre que si lo intentamos o no lo intentamos. Y creo que hoy en la vida estamos en muchos momentos y vamos a estar siempre en una plataforma que nos va a dar miedo saltar. ¿Por qué? Porque es algo desconocido, pero que va a ser nuestra decisión si lo intentamos o no, si vencemos ese miedo para entonces descubrir que hay más allá, de esa curiosidad. Yo me acuerdo que no me quise regresar por las escaleras, honestamente dije, ya estoy aquí, ándale, tanto estabas, pero aviéntate. Y al aventarme, me acuerdo que obviamente sentí el agua fría y no me ahogué y salí y todo y estaba contenta, pero la sensación fue satisfacción. Entonces yo sí quisiera empezar compartiéndoles ese ingrediente que para mí es la curiosidad, que luego te puede llevar a quizá un miedo, a una duda, pero una vez que brincas de esa plataforma, que brincas de ese primer obstáculo, puedes tener una satisfacción de haberlo intentado y de no quedarte en la parte del miedo, sino de superarlo. Y lo cuento así porque de verdad que ahí yo me encantó la adrenalina, me encantó la sensación de aventarme, y lo empecé a hacer más de alto rendimiento. Ya un entrenador se acerca y me dice, oye, ¿por qué no compites? Yo ni siquiera sabía que había competencias de clavados. Me dice, sí, puedes hacer competencias estatales, nacionales, internacionales, viajar por el mundo. Y no, bueno, con eso me convenció, honestamente.
Yo imagínense viajar, subirte a un avión. Bueno, yo estaba encantada, sabía que le entra en un alto rendimiento y yo creo que ustedes ya están dentro de él, lo conocen o van a estar ahí. Es 24/7 prácticamente. Yo ya llegaba a las instalaciones a las 7 de la mañana y me iba a las 8 de la noche porque entrenaba en un sistema de atletas de alto rendimiento de mi instituto, donde yo entrenaba de 7 de la mañana a 11 de la mañana. Luego iba a la escuela, una escuela para atletas de 11 de la mañana a 4 de la tarde y volvía a entrenar de 4 de la tarde a 8 de la noche. Y así se repetían todos los días. Entonces, creo que para una niña, no lo dimensioné en ese momento, quizá no era tan pesado, por así decirlo, porque yo estaba muy ilusionada, me apasionaba lo que hacía y cada día sentía que avanzaba y cada día estaba más cerca de una competencia o estaba más cerca de un clavado nuevo, de una plataforma más alta y creo que esos avances también son los que nos hacen a veces no sentir tan pesado es el momento o en ese punto el alto rendimiento. Yo recuerdo que cuando entré también me dije que tenía que hacerlo consciente, ¿no? Tenía que, aunque estaba pequeña, tenía que tener un buen objetivo, una buena meta, y llegaron otras 3 palabras. Y lo digo con palabras porque para mí las palabras son muy sencillas de aprender y de recordar cuando las necesito. Entonces, estas son otras 3 palabras, son 3 ingredientes para mí muy sencillos, pero es el inicio cuando tú tienes alguna idea. ¿Por qué? Porque primero tienes que tener un qué. La primera palabra tiene que ser el qué. ¿Qué quiero hacer? ¿Por qué? Porque en el qué es el sueño, es la meta, el objetivo, hasta dónde quieres llegar, dónde te visualizas. Ese qué tiene que ser como tu meta, yo siempre digo que es como tu faro, tiene que ser lo que te levante todos los días de la cama. Lo que cuando estés triste, cuando estés enojado, cuando estés feliz, ese qué es lo que te hace seguir adelante. Tienes que definir un qué. Yo en ese momento, pues quizá mi qué. Y no hay límite, ¿eh? O sea, yo 8 años no hay límite, ¿por qué? Porque mi qué era llegar a unos Juegos Olímpicos. ¿Y por qué no ganar una medalla olímpica, no? Siempre ya tirándole a lo más alto, tirándole a algo que crees que lo puedes lograr. La segunda palabra es el cómo. ¿Cómo voy a llegar ahí? Ya tengo mi idea, ya lo visualicé, ya lo pensé, ya lo soñé. El segundo es cómo voy a llegar, cuál va a ser el plan, cuál va a ser la estrategia, cuáles son los pasos que tengo que seguir, cuáles los escalones de la escalera que tengo que subir. Y bueno, en ese punto, obviamente era un camino largo, cuánto tiempo iba a pasar no lo sé, pero era avanzar. ¿Por qué? Porque sabía que tenía que pasar mi etapa juvenil, tenía que pasar quizá muchas competencias, agarrar fogueo, tener experiencia, bla, bla, bla. Y en toda esa estrategia que era, bueno, entrenar tus 8 horas diarias, hacer clavados nuevos, por supuesto, escuchar en ese momento al entrenador. Les voy a ser muy honesta, yo en esa edad ni tan pequeña todavía no contaba con un equipo multidisciplinario y también creo que eso fue yo así haciendo cuentas, hace, no sé, 18 años, 20 años, donde lo externo, a mí me da gusto todos los avances que han tenido y todo el interés del equipo multidisciplinario, porque en ese entonces todavía no era tanto el acercamiento. Entonces yo empecé con el entrenador prácticamente, entonces era hacer la planificación con el entrenador, la planificación quizá técnica, todo lo que abarcaba, si no es casi nutricional, todo lo tenía que tener el entrenador en ese entonces, ¿no? Entonces, ese era mi cómo, por así decirlo, tenía que cumplir con un plan, bla, bla, bla. Y la tercera palabra, pues yo a veces digo que parece que es la más fácil, pero es la más difícil, es el hacerlo. Porque todos los días cuentan. Si solo tienes el sueño y solo dejas el plan en papel y no lo haces todos los días, porque todos los días sumas algo y todos los días son importantes, pues ahí se va a quedar. Entonces, con esas 3 palabras creo que puedes crear muchas cosas, puedes avanzar y llegar a muchos objetivos, y en este caso para mí era mi objetivo deportivo, pero bueno, es una fórmula y son 3 palabritas que utilizo ya en muchas áreas de mi vida. Pero bueno, ya con esa idea, ese camino, yo me imaginaba la escalera honestamente muy larga, empecé a competir, empecé en la etapa juvenil, algunos panamericanos, algunos nacionales, juveniles, infantiles, juveniles, y recuerdo que quizá fue sorpresa, en el 2011 clasifiqué a un campeonato mundial de mayores a los 13 años, me tocó viajar a China, y esa competencia, la verdad es que la viví muy, muy bonito, la disfruté. ¿Por qué? Porque aunque era una niña y aunque quedé, yo creo que en el lugar 50, ya ni me acuerdo, yo compartí plataforma con las mujeres que en ese momento yo solo veía en la tele. Medallistas olímpicas, campeonas mundiales,
campeonas panamericanas, y para mí el compartir plataforma, aunque a lo mejor todavía no estaba en competencia, o a lo mejor todavía no estaba en mi mejor nivel, ¿no? Me faltaba mucho camino, a mí el estar ahí me hacía sentir que estaba en el camino correcto. Entonces, también a veces estar rodeado de las personas o estar cerca o sentir que estás dando esos pasos pueden ser buenos impulsos. Y obviamente hay que tener mucha experiencia, hay que agarrar mucho camino, pero que esos momentos sean los que también nos puedan motivar a no tirar la toalla. Y yo me acuerdo que lo viví muy, muy bonito. Yo sentí que más allá del resultado, insisto, era estoy aquí, no puedo creer que estoy al lado de ellas en la plataforma de las chinas, ¿no? Que bueno, eran unas cositas, lo siguen siendo, pero que para mí son perfección. Entonces, fue muy, muy lindo ese evento. Y en octubre del 2011 también venía un evento importante, que eran los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. No sé si alguien lo recuerde. Bueno, yo soñaba con competir, quizá tener la oportunidad de estar ahí. ¿Por qué? Porque iban a ser en casa, me imaginaba a mi familia en las gradas, y aunque estaba pequeña, pues yo pensaba que iba a poder estar ahí. Y la verdad es que sí estuve, me tocó estar, pero me tocó estar como voluntaria. Y me gusta también contar esta parte de que fui voluntaria porque aprendí muchas cosas. Me tocó estar en la banca, quizá, no me tocó estar en una plataforma, pero aprendí mucho. Y creo que me tocó ver algo que en algún momento que en ese momento estaba soñando con vivir algún día. Pero el verlo, el aprender otras cosas, el observar lo que haces desde otro ángulo, también me ayudó muchísimo a comprender cosas que luego en la plataforma o luego en lo que hacemos estamos así, ¿no? Siempre metidos, y ahí quizá el salirme un poquito de la caja, aunque estaba muy chiquita, pero el tener otras responsabilidades, el tener que estar moviéndome en alberca, el tener que estar viendo cómo se hacía la organización de toda una competencia, creo que me dejó también como una idea diferente de lo que yo estaba haciendo cuando estuviera o de lo que yo haría cuando estuviera en esa plataforma. Entonces, a veces también ver lo que hacemos de diferentes ángulos creo que nos puede dar muchas respuestas o muchos aprendizajes. Y para mí eso fue los Juegos Panamericanos del 2011. Yo soñaba con llegar, todavía seguía vigente los Juegos Olímpicos. ¿Cuándo iban a llegar? La verdad no sé, por supuesto que me empezaba a preparar, pero yo siento que llegaron antes de lo que quizá mi mente imaginaba, porque a los meses me llega una llamada de mi entrenador y me dice que me estaban buscando para ser la nueva pareja de Paola Espinosa en clavados sincronizados para los Juegos Olímpicos para buscar el boleto de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Y así como suena la frase, así fue como me cayó el balde de agua fría, porque no lo podía creer, honestamente. Paola, 11 años más grande que yo, campeona mundial, medallista olímpica, alguien con mucha experiencia, estaba buscando hacer equipo conmigo, buscar el boleto, que no era algo sencillo. Estaba confiando de alguna manera en mí, en mi trabajo, y yo dudé. Honestamente fue estaré a la altura, lo podré lograr, y si no, pues no me siento lista del todo, ¿no? O sea, y si me equivoco y si fallo, es una prueba donde hace 4 años se ganó la única medalla de clavados, el bronce, en 2008 en Beijing con Tatiana y Paola. Entonces siento que era mucha responsabilidad, pero también mi entrenador me dio una palabra, porque yo sigo diciendo que estas palabras son ingredientes, pero esa palabra fue: Ale, esta es una gran oportunidad. Y quizá no dimensionaba lo que significa una oportunidad en ese momento, pero hoy entiendo que hay oportunidades que a veces no llegan cuando las planeas, pero sí cuando estás listo, aunque tú no lo sientas. O hay oportunidades que pueden llegar, hay oportunidades que uno va a buscar, hay oportunidades que van a tardar en llegar, pero cuando estás en el momento de tomar una decisión, es porque está en tus manos lo que sigue. Y quizá en mis manos estaba el decir: sí quiero jugármela en este reto, pero sé que voy a trabajar, porque sé que es un compromiso, una responsabilidad, y porque sé que soy capaz y me la juego. Y es una decisión que a lo mejor no sabía, no me tenía nada garantizado, pero lo que sí podía hacer yo era dar mi mayor esfuerzo. Entonces, creo que hay oportunidades que cuando dudemos, hay que tomar con fuerza lo que nosotros podemos hacer si decimos el sí. Entonces, pues sí, fue un sí. Sí, por supuesto que hacemos sincronizados, va a haber mucho trabajo. Teníamos semanas en puerta de entrenamiento, y
pocas en realidad, para adaptarnos, para conocernos, para competir, para buscar el boleto. Viajamos al preolímpico, que se llama. En esa competencia tenemos que quedar entre las 8 primeras para poder clasificar, para tener el boleto para México. Quedamos en octavo. Yo siempre digo que pasamos la clasificación. Pero bueno, eso también nos abrió una nueva oportunidad en unos meses. El preolímpico se hace aproximadamente en febrero, entonces ya teníamos unos meses para entrenar más, para acoplarnos más, para estar más unidas. Y creo que esos meses fueron de mucho trabajo, de mucho aprendizaje. Yo me sentía como una esponjita, ¿no? Que escuchaba y que siempre estaba ahí muy atenta a todo lo que me dijera Paola, estaba muy atenta a aprender, a crecer como atleta, a crecer como persona y pues hacerlo bien en Juegos Olímpicos, ese era mi objetivo. Llegamos a julio, que fue cuando viajamos a los Juegos Olímpicos de Londres, y quizá ahorita retrocedo el tiempo y veo la cara de una niña prácticamente que estaba viviendo un sueño, que estaba viviendo, yo sentí que en realidad estaba como en Disneylandia, siempre lo cuento así, porque yo veía la villa y veía el comedor y veía todo y fue muy especial porque siento que lo viví con inocencia, lo viví con solo preocuparme de mí me refiero a mis clavados, a lo que estaba en mis manos y todo lo demás, solo disfrutarlo, quizá no entendía lo que pasaba, quizá no en ese momento ni siquiera veía cuántas gradas había, ni si había cámaras o no, o sea, yo simplemente estaba en ese mundo deportivo y en ese mundo de estoy viviendo mi sueño y quiero dar lo mejor. Entonces los entrenamientos previos estuvieron muy padres. Por supuesto que nosotros, yo siempre digo de broma, pues no vamos a pasear, nos vamos y entrenamos y estamos allá y estamos muy enfocados. Y aquí quiero también hacer énfasis en, yo tuve de esos primeros acercamientos con equipos multidisciplinarios que viajan a los Juegos Olímpicos. Quizá yo tenía 15 años y fui de alguna manera una sorpresa para todos, ¿no? Y todos los equipos, yo allá conocí a personal que estaba en otros estados, que estaba con otros deportes, también a todo lo que se hace, ¿no? De que dentro de la villa tienen el centro para, bueno, a veces es como un centro general que todos los países pueden utilizar, pero también cada edificio de cada país tiene como su propio eh, área médica, donde ahí están todos los especialistas, y yo ahí empezaba a acercarme también a esta parte del equipo multidisciplinario y a entenderlo un poco más. Recuerdo que ya el día de mi competencia, de la competencia del 31 de julio, nosotras pues nos levantamos muy normal. Hay una frase que entre los deportistas decimos de entrena como si estuvieras compitiendo y compite como si estuvieras entrenando. Entonces hay cosas que ya no puedes cambiar en el día, tienes que hacer todo en rutina, tienes que hacer todo como tu cuerpo ya lo sabe hacer. Entonces, tu mente ya tiene que estar de alguna manera conectada a eso, no hay que cambiar tantas cosas, hay que ya dejar como, eso se hace como en el previo, ¿no? En el proceso, ya en el momento es irte a la segura y bueno, nosotras nos levantamos y todo normal, desayunas lo mismo, te vas a entrenar al mismo horario y todo como si estuvieras entrenando para que también los nervios no entren, la verdad, también para concentrarte en los clavados. Les voy a contar que cuando empezó todo, yo por supuesto que le dije eso a Paola, es un honor estar aquí contigo, nunca lo imaginé, quizá en eso que visualicé no lo creía posible, pero lo que estaba viviendo quizá estaba superando ese sueño y también tenía que vivirlo, disfrutarlo y dar lo mejor de mí. Me acuerdo que subí a las escaleras y les cuento rápido que todo el mundo nos preguntará siempre, ¿qué piensas? ¿No? ¿Qué piensa el deportista antes de competir? ¿Qué se dice? Si todo el mundo lo ve o todo el mundo lo... Pues les voy a contar que yo desde esos primeros Juegos Olímpicos, y va a sonar raro, yo lo único que pienso es 1, 2, 3 y media. No puedo pensar en nada más. 1, 2, 3 y media, 1, 2, 3 y media, gire media vuelta, gire media vuelta. Tengo que pensar cosas muy técnicas. Entonces, no dimensionas, no piensas que si el brazo es más hasta si de repente, y ahorita llego a esa parte, algo en el cuerpo tienes, te duele, no puedes concentrarte en eso, más bien es pensar como 1, 2, 3 y media y mandarle esas señales a tu cuerpo. Yo eso lo utilizo desde niña y la verdad fue algo que mantuve durante toda mi carrera. Y bueno, ese día la verdad es que funcionó. Tiramos nuestro último clavado. Yo no veo el tablero, eso es otro también de las cosas que
yo creo que es el detrás de cómo cada quien hace sus maneras y sus rutinas. A mí no me gusta ver en qué posición voy. Me gusta como concentrarme en que si fallo un clavado tengo 4 más. ¿Por qué? Porque yo decido cuánto tiempo me quedo en el error en lugar de verlas, más bien prefiero ver las oportunidades que siguen en lugar de cuánto tiempo me quedo en el error. Entonces me gusta pensar, y esto será al aire, ¿no? A lo mejor me aventé un muy buen clavado y digo, perfecto, sí, borrón y cuenta nueva. ¿Por qué? Porque es clavado por clavado. El que haya hecho un clavado de 10 no va a definir el siguiente clavado, y tengo que seguir concentrada. O al revés. Sí, te aventaste un panzazo, que también muchos nos aventábamos, ¿verdad? Pero te aventaste un panzazo, bueno, ni modo, el que sigue. Porque este no va a definir el siguiente clavado. Tienes que hacer borrón y cuenta nueva y buscar una manera de cambiar el chip rápido. Porque puedes estar compitiendo en eventos de que tienes media hora, tienes 1 hora, tienes 5 minutos, y lo importante es en cuánto tú personal tardas en darle la vuelta a la situación. Entonces, bueno, estábamos compitiendo, yo no veía el tablero, yo no sabía en qué lugar íbamos, por así decirlo, caemos último clavado, yo lo sentí muy bien. Y en cuanto salgo yo el tablero, yo sabía que nada más teníamos que estar en un 1 o en un 2. Ya en el último clavado pues ya podía ver más o menos en qué ranking íbamos. Y con un 1, con un 2, ya estábamos dentro de medallas. Prácticamente fue voltear, ver el número 2 y saber que estábamos seguras. Nada más era esperar si era plata o bronce. Y les voy a ser muy honesta, yo en ese momento siento que tengo lagunas mentales porque hay cosas que no me acuerdo. De que todo fue muy rápido, porque ya te estabas abrazando con el entrenador y de repente ponte el pants encima del traje de baño y corre a la premiación y ni siquiera te alcanzas a peinar, nada más es así todo, échate agua de la alberca y te subes a la premiación y voltea a ver a las gradas, es todo muy rápido. Y quizá yo lo viví muy bonito, insisto, lo recuerdo con mucho cariño, aunque lo poco que recuerdo lo recuerdo con cariño, pero también siempre lo he dicho, que es una medalla que yo al regresar a México, yo regresaba a la secundaria y yo regresaba quizá a querer una normalidad. Yo dije, qué padre la medalla, bueno, todos los escalones que me salté, ahora los voy a vivir. ¿Por qué? Porque había muchas etapas que me había saltado, ¿no? Muchas etapas juveniles, muchas etapas de todas esas experiencias, ¿no? De ir en el camino, me las había brincado y yo, está bien, regreso y lo voy a vivir como la misma Ale de ayer. Y pues al final no fue así, ya no era la misma Ale de ayer, y no solo de manera externa, porque creo que también la parte externa cambia mucho, sino también empezaron muchos cambios internos, porque estaba en plena adolescencia. Ese es un punto que a mí me gustaría abordar muchísimo. La adolescencia es una parte difícil del atleta, es una parte de lo que poco se habla, y que en ese momento donde yo ya empezaba a tener un equipo multidisciplinario, también que ya después de la medalla ya contábamos con, también ya era más, el mundo avanza, ¿no? Y también ya no podíamos, o creo que la escuela de nuestro deporte no podía negarse a que el especialista tiene mucho que sumar. Entonces, no somos todólogos, hay algo específico, y el que sumaran a más personas en nuestro equipo de trabajo, ya empezábamos con un trabajo nutricional, psicológico, preparador físico, el entrenador, que era la parte técnica. Todos ellos en conjunto estaban ayudándome, estaban queriendo sumar y aportar en una etapa muy difícil para mí, que era, insisto, la etapa de la adolescencia. ¿Por qué? Porque Ale, yo sentía que cargaba una mochila donde yo no me podía equivocar, donde el nivel tenía que mantenerlo igual que los Juegos Olímpicos, y como no podía cometer errores porque no podía fallarle ni a mi país, ni a mi estado, ni a mi familia, ni al equipo, ni al entrenador, ni a mí misma, siento que fue mucha presión, porque también mi cuerpo cambió muchísimo en esa edad. Mi cuerpo, mi mente, hasta mis emociones, y siento que yo no me encontraba. Y creo que yo tomé una decisión en esos años, porque venía el ciclo hacia Río, que también tenía que trabajar, y que yo decía, bueno, si ya logré lo de Londres, un ciclo va a ser más fácil. Yo decía, y con todos esos cambios, pues fue difícil, y creo que el equipo tuvo mucha intención de aportar, pero yo me cerré. Y aquí tengo que ser muy honesta, yo fui la que quizá no quise escuchar, porque yo quise, y yo pensaba que si hacía lo mismo que había hecho para Londres, me iba a volver a funcionar.
Entonces yo decía, la misma fórmula la voy a utilizar, no voy a cambiar nada, el mismo tipo de entrenamiento que llevé, que una niña de 8 años a 15 años llevó, el mismo, hasta la misma alimentación, la misma preparación física, de alguna manera hasta la misma preparación psicológica, tanto con entrenador o personal. Yo dije, me tiene que salir, porque ya funcionó una vez, no puede haber error. Y yo me cerré a escuchar. Y creo que también eran momentos de muchos temas tabú todavía, en este caso, y lo voy a hablar muy abiertamente, la salud mental. Entonces, aunque quizá estabas ganando medallas o estabas compitiendo por el mundo, tú tenías que pararte en la plataforma con fuerza y con sonrisa y como si todo estuviera bien, y creo que tenías batallas internas. Entonces, lo comparto porque creo que yo no me abrí, y creo que es importante buscar la manera para que el atleta sí se pueda abrir. Quizá ahorita ya hay más herramientas, quizá ahorita ya hay más apertura, hay más conocimiento, y en ese momento yo tuve también como mucho miedo. ¿Por qué? Porque yo traía mucha presión, yo tenía mucha expectativa y yo simplemente no me arriesgué, no me quería equivocar. Entonces, toda esa etapa de la adolescencia, la verdad, la viví, yo digo que muy gris. Llegué a los Juegos Olímpicos de Río honestamente cansada física, cansada mental, porque también, insisto, no hice ninguna, no le cambié nada. Entonces estaba entrenando como hubiera entrenado una niña de 8 años cuando ya tenías 18 años. No, creo que, y todos ustedes son más expertos que yo en esa área, hay muchas cosas que tienen que ir cambiando y que tienen que ir avanzando y yo no las tuve. Entonces, insisto, fue decisión propia. Entonces, pues los Juegos Olímpicos de Río, pues no logré la medalla, no repetí, ni siquiera mejoré. Entonces yo estaba a punto de retiro en esos Juegos Olímpicos. Regresé y estuve un tiempo fuera, me salí unos meses y yo nada más quería entender por cómo había pasado de desayunar, comer y cenar clavados a no querer saber nada de clavados. Entonces esas respuestas, la verdad es que estaban ahí, y les voy a ser muy honesta porque esas respuestas las tuvo el equipo multidisciplinario en ese momento cuando yo me acerco y yo les decía, necesito respuestas de qué pasó. Y ellos muy abiertamente, o sea, y lo digo, fue un, aquí están. Y una de las respuestas y de las palabras y de los ingredientes que yo creo que a mí me cambió la vida en muchos sentidos fue justo la palabra adaptación. ¿Por qué? Porque fueron 4 años donde yo no decidí adaptarme a lo diferente, yo no decidí adaptarme a lo externo, a lo interno, a tener esa presión, a tener nuevas competencias, un nuevo cuerpo, es más, hasta retos diferentes, dificultades o momentos difíciles o también algunos felices, pero a nada me estaba adaptando. Entonces, sí fue como una palabra en ese momento muy fuerte que me dijeron de tienes que adaptarte. Si quieres intentarlo otra vez, tienes que adaptarte en cada parte del camino. Y no es solo usar la misma fórmula en una semana, no, tienes que adaptarla las veces que sea necesaria, porque tú piensas que en 4 años va a ser lo mismo y no, un año es año con año, día con día, que las cosas pueden ir cambiando. Entonces, esa idea quizá de la niña de 8 años, tienes que empezarla a modificar porque ya no tienes 8 años, pero tienes talento todavía y tienes oportunidades que pueden llegar y que puedes trabajar. Entonces, al yo decidir hacer un nuevo ciclo olímpico, también empiezo a trabajar con Gabriela Gúndez. Ella es de Baja California Sur. Empezamos a hacer equipo y ella venía de una historia muy diferente a la mía porque ella ya había pasado por todo el proceso y le faltaban los Juegos Olímpicos. Entonces yo digo que la cereza del pastel iba por sus primeros, yo iba por mis terceros y creo que hicimos una gran mancuerna porque teníamos historias diferentes, pero eso nos ayudaba a tener herramientas diferentes y el tener una apertura a decidir ser equipo nos ayudaba a compartirlas. Yo también ya tenía que adaptarme a ella, tenía que adaptarme a su historia, a sus herramientas, a sus procesos, a sus ideas y ella a las mías, y quizá modificar algunas entre las dos que nos funcionaran, pero ya era ser más equipo. Esto hablando de las que estamos en la plataforma, pero todavía de todos los que no se ven, que están como, si yo le digo que ustedes, toda la parte del equipo multidisciplinario, a mi parecer, son personas que no están visualmente en el momento de competencia, pero son de las más importantes para que el atleta esté ahí. Entonces, el hacer equipo entre nosotras y luego con los entrenadores y el equipo multidisciplinario y todos adaptarnos y entendernos y comunicarnos y comprendernos, no solo un día, no una semana, sino en este momento un proyecto de 4 años para llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio, pues iba a ser importante.
Entonces decidimos hacerlo, decidimos saltar con curiosidad y con determinación y quizás hasta con miedo de si iba a funcionar o no, pero lo decidimos hacer. Trabajamos para Tokio, por supuesto fue un ciclo difícil. ¿Por qué? Porque no fue de 4 años, fue de 5 años. El tema de la pandemia, nosotros ya estábamos a punto, estábamos buscando la clasificación. Tuvimos una competencia. Rápidamente les cuento que para clasificar a Juegos Olímpicos en clavados sincronizados hay 2 filtros. Un año antes y el año que es como el preolímpico, el año de los Juegos. Esas 2 oportunidades, en la primera solo pasan 3 parejas y en la segunda pasan 4. Obviamente, si algunas de aquí ya tienen, pues no se van recorriendo. El punto es que solo participan 8 parejas en Juegos Olímpicos, pero te descalificas solo en 2 oportunidades y te descalificas entre muchos atletas. Entonces, digo, entre muchas parejas. La competencia es difícil. En la primer filtro no lo logramos. Ahí tuvimos una situación ajena a nosotros. De hecho, y lo voy a contar con mucha apertura y quisiera no hablar tanto porque me voy, pero nosotros habíamos entrenado muchísimo físicamente, teníamos toda la estructura, habíamos hecho todo al pie de la letra, íbamos en las competencias, estábamos muy bien rankeadas y era el primer filtro del Campeonato Mundial de 2019 donde teníamos que quedar entre los 3 primeros y de verdad nosotras teníamos esa ilusión, esperanza y no solo eso, teníamos quizás hasta certeza de que podíamos estar ahí por cómo habían venido el fogueo, las competencias. El día de la competencia quedamos en 9º lugar. Entonces no fue dar un paso adelante, fue dar 5 para atrás. Y en la recopilación del análisis, siempre se tiene que hacer un análisis terminando un evento. En ese análisis fue un qué pasó y nos dimos cuenta que todo había salido a la perfección, todo lo habíamos hecho bien, pero había pasado una situación ajena a nosotros. 2 días antes, justo nuestro entrenador le detectaron un tumor, tuvo que regresar de emergencia a México. Y pues sí fue algo que la verdad nos movió mucho. Quizá en ese momento, por la concentración y por tener el reto, no lo quisimos sentir quizá o externar, pero ya al hablarlo entre nosotras fue por supuesto que nos afectó. ¿Por qué? Porque entrenamos para todo, pero no para esto. Hay cosas que no entrenas para momentos y situaciones que no puedes controlar. Y justo fue la lección que nos dejó esa competencia, y lo digo mucho en una frase de si no puedes controlar lo que está pasando, intenta controlar cómo reaccionas a la situación. ¿Por qué? Porque siempre va a haber cosas ajenas a ti, siempre va a haber cosas fuera de tus manos, fuera de tu alcance, pero cómo tú las vas a vivir, las vas a asumir o las vas a enfrentar. Y quizá nosotros en ese momento no sabíamos. Por supuesto que no era una situación menor, sí era una situación muy dura, pero el entrenador también nos dijo, ustedes sigan adelante, ustedes sigan el sueño, lo hemos trabajado mucho, lo hemos construido y síganlo trabajando, síganlo intentando. Y esa lección justo, la verdad es que a veces nos preguntamos los porqués y no los para qué, porque esa lección a nosotros nos ayudó a transitar en la pandemia. Porque a los meses que ya estábamos en busca del pase olímpico en la segunda oportunidad fue cuando llegó la pandemia, se paró el mundo. Por supuesto que no había en ese momento ni competencias ni entrenamientos. Es más, los Juegos Olímpicos se recorrieron un año y pues por supuesto que la prioridad era la salud y lo entiendo perfectamente. Pero también para nosotros fue un que sigue, ¿no? Hemos dedicado y hemos invertido muchísimo de nosotros en este sueño y se va a lograr o no se va a lograr, es más, se va a realizar o no se va a realizar. Y creo que el tener esta lección fue el cómo nosotros íbamos a sentir la situación, y creo que justo fue nos vamos a seguir adaptando, vamos a entrenar en casa, vamos a con lo que podamos, con lo que tengamos, y vamos a seguir adelante esperando que un día se abran las albercas y honestamente que se abrieran, porque yo sentía que ya las extrañaba y creo que también eso me ayudó a valorar el deporte, me ayudó a valorar como esa niña que se aventó por primera vez. Ahora creo que una situación que no podía controlar me hizo entender en dónde estaba y lo que estaba haciendo y lo que quería llegar a ser. Cuando abren de nuevo las albercas, nos llega también una noticia que tenemos que irnos a las instalaciones en Ciudad de México, del Centro Nacional de Deporte, porque previo a Juegos Olímpicos tenemos que hacer una concentración que era una especie de burbuja, una burbuja donde nadie sale, nadie entra, y todos los protocolos de pandemia, pues sí era difícil, ¿no? Estando en una situación como alejarte de tu familia y quizá como tener este miedito, pero pues también, insisto, seguíamos sin quitar el dedo de renglón. Nos fuimos al Centro Nacional, al CENAR, y estando ahí dentro, yo la verdad es que valoro
aprecio y agradezco muchísimo que no solo entramos los atletas, entró todo el equipo multidisciplinario. Entraron doctores, fisiatras, nutriólogos, psicólogos, preparadores físicos, todos los meses. Estuvimos meses ahí, encerrados. Yo luego decía que era como un Big Brother, pero estuvimos ahí, todos apostándole al sueño y todos trabajando por sueños, por objetivos, por a veces podrá parecer que solo son ilusiones, pero es a lo que te dedicas y es lo que te apasiona, y yo lo tengo muy presente porque quizá todos somos seres humanos, todos tenemos familia, todos tenemos preocupaciones, y aún así todos le entramos y son personas, y yo lo vuelvo a decirles, ya en ese momento donde yo ya dimensionaba y entendía y de verdad necesitaba de todo lo que me estaban dando en ese momento, yo lo valoré mucho, lo valoré, lo agradecí, estuvieron ahí con nosotros y yo digo, chutándose de todo, ¿no? Momentos muy felices, momentos tristes, de estrés, de encierro, también todos los que estábamos dentro, no todos íbamos a clasificar a juegos, nada te lo garantizaba. Entonces siempre eran las dudas de vale la pena estar aquí o no, el sacrificio, la incertidumbre y bueno, al final logramos la clasificación estando dentro de la burbuja. Teníamos meses para prepararnos para Tokio, llegamos a Tokio y fueron unos juegos atípicos, unos juegos que todo lo contrario a quizá lo que fue Río y todo lo contrario a lo que fue Londres todavía. ¿Por qué? Porque no había nadie, estaban vacías las gradas, se sentía esta parte en la que empatizabas con el que competía al lado de ti, de yo no sé qué pasó en tu vida, pero valoro tu historia, valoro tu resiliencia y el valor de que estés aquí hoy, y creo que eso es algo que no tiene que pasar solo en una pandemia, que lo podemos hacer en cualquier área a la que vayamos, el decir, no conozco tu historia, pero no me imagino todo lo que has hecho para estar aquí hoy, y te lo aplaudo, te lo felicito y lo valoro. Y eso también ayuda a hacer equipo, ayuda como a juntar a la gente. Y yo sentí que Tokio, a pesar de la distancia que teníamos que tomar, todo el ambiente se sentía muy unido. Entonces, pues bueno, fue así la idea de cómo los viví. La competencia fue muy linda, tuvimos una gran competencia y logramos la medalla de bronce. Tuvimos la oportunidad de premiarnos la una a la otra por el protocolo distinto que era en Juegos Olímpicos, y fueron unos juegos donde yo también, regresando, tenía que tener, como dice, alineación y balanceo, porque sí, ya era consciente que no tenía 15 años y el cuerpo me empezaba a cobrar factura. Tuve una cirugía de hombro izquierdo al regresar. Todavía tenía que pensar si iba a querer hacer un nuevo ciclo o no, pero primero era tener la cirugía, tener la rehabilitación, y todo ese tiempo también me dio para pensar en si yo quería hacer un nuevo ciclo, que ya quizá ya no iba a ser de 4 años, iba a ser de 3, qué quería sumar, qué quería agregar. Y hubo dos palabras importantes que yo creo que son ingredientes muy interesantes, que la primera sí era disfrutar, que yo sé que es una palabra muy trillada a veces, que dice, ay, disfruta, disfruta, y tú así que, ¿cómo voy a disfrutar si estoy ya bien cansado y me duele todo? Y no hablo de un disfrutar en el sonríe y ser feliz todo el tiempo, hablo de un disfrutar en el que sabores lo que está pasando, en el que sabores y puedas darle sazón a lo que estés viviendo, tanto para bien como para mal, lo que estés aprendiendo, lo que estés pasando, porque la verdad hay momentos que no vuelven, ¿no? Yo decía, tantos viajes y tantas competencias en donde yo estuve frustrada, en donde yo estaba enojada en mi adolescencia, que ahora quisiera vivirlas. Entonces, sí dije, voy a disfrutar un poco más, voy a saborear un poco más. Y la siguiente era equilibrar, tener un poco más de equilibrio también en mi vida personal, tener un balance. Y lo digo porque soy Ale deportista, pero también Ale solo Ale. Y esa parte tenía que equilibrarla, no como de desconcentrarme o quitar el enfoque, pero sí de buscar calidad antes que cantidad. Si iba a poder entrenar 1 hora, 2 horas, 8 horas, las horas que fueran tenían que ser de calidad y que sumaran en el día. ¿Por qué? Porque ya mi cuerpo ya no podía entrenar como esa niña de 8 años, ya tenía que ser más selectiva, tenía que ser más cuidadosa y tenía que hacer nuevamente una estrategia junto con todo el equipo. ¿Por qué? Porque íbamos día a día, íbamos año con año, teníamos que recuperarnos de la lesión. Entonces fue ir al pasito, pero con ese equilibrio siento que funcionó. Llegamos a competir los primeros filtros. Primero fue un campeonato mundial, logramos ahí las primeras 2 plazas olímpicas,
Después tuvimos los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Esos Panamericanos yo los viví padrísimo porque me tocó ahora sí vivir lo que una vez esa voluntaria solo vio. Entonces, lo tuve con mucho cariño, mi familia en las gradas, tuvieron la oportunidad de viajar, el himno nacional. Siento que fue como 12 años después, esa niña lo pudo ver. Y a lo mejor el tiempo va a ser relativo, puede pasar en un año, puede pasar en 12, puede pasar mañana y aún así puede llegar a tu vida eso que sueñas. Y bueno, el tercer filtro era otro campeonato mundial para sacar la plaza de clavados sincronizados. La conseguimos ahí y ya era prácticamente desde febrero, marzo estábamos clasificadas a París 2024. Ahora sí que es lo más reciente y ilusionadas con una nueva oportunidad, con todo en camino y tuve una recaída, tuve en el hombro, tuve nuevamente una lesión. La verdad fue duro, la verdad, y lo voy a contar así abiertamente. Creo que fue de las batallas más difíciles porque había cambiado la estrategia quizá años antes, quizá de formas diferentes, pero no me había tocado cambiar una estrategia a meses de un evento tan importante en algo que no estaba en mi alcance, que era el área médica. Tuve que confiar ciegamente en el equipo, tuve que parar en seco. La verdad, visité muchísimos especialistas, estuvieron muchos apoyándome, aportando en ese momento. No sé si supieron, la falta de apoyos, no tuvimos tema de seguro médico. Entonces, como saben, y ustedes, insisto, son los expertos, hay tantos estudios y tantas cosas que el deporte no para. Entonces, no puedes perder tanto tiempo, pero también había cosas que no teníamos el recurso para de la noche a la mañana hacernos diferentes procedimientos, y hubo muchas personas del equipo multidisciplinario interno y externo que se sumaron y que creyeron y que me apoyaron y que aportaron, y yo lo tengo muy presente y lo agradezco muchísimo porque yo a París, no sé si vieron el video, yo llegué toda parchada, yo llegué toda, desconozco cuántas agujas entraban a mi cuerpo, no se imaginan cuántos ejercicios hice, todo lo que tuve que ajustar en la alimentación, en la parte mental, en la preparación física. Ahora sí, en todas las áreas tuve que hacer tantos ajustes para competir en 3 meses. Y si no es que menos, ¿no? Porque tú compites en 3, pero viajas 2 semanas, 3 semanas antes. Entonces, creo que yo, de verdad, digo que el equipo multidisciplinario fue tan importante para París, porque sin ellos yo no hubiera llegado. O sea, yo no llegaba a mis últimos Juegos Olímpicos si no fue por toda la calidad, la parte profesional y también la pasión que tuvo el equipo de estar conmigo en esta situación, de apoyarme, de aportar, no se van a subir a esa plataforma, pero van a estar ahí conmigo en ese momento y sobre todo con todo su aprendizaje, el transmitírmelo, el dármelo, creo que fue lo que hizo posible que llegara a París. ¿Por qué? Porque París, pues, para mí no solo era una competencia, sino que ya era mi última competencia, era mi competencia de retiro, de la parte de sincronizados y en la parte individual. Así que yo siento que el estar en esa plataforma fue ir contra pronóstico y diagnóstico, pero hicieron maravillas conmigo y bueno, logramos el 5º lugar. Un quinto que podrá sonar agridulce, pero creo que fue un poco más dulce que agrio por todo lo que pasamos en el proceso para llegar. En 8º lugar quedé en individual y pues ahí fue donde hice mi último clavado. Entonces, lo recuerdo y quizá ahorita lo hago con nostalgia, pero en el momento lo recuerdo con mucha valentía y la verdad es que no solo mía, porque yo muchas veces iba a tirar la toalla, o sea, yo ya no puedo más. Y el equipo fue el que me sostuvo, el que, la verdad, yo siempre digo que se la rifó conmigo porque hasta días que yo no me quería levantar de la cama, ellos iban por mí. Entonces, yo lo único que quiero transmitir con todo esto y quizá con la historia y con estos ingredientes y quizá de la manera en que yo lo veo es qué importante es cada parte, cada granito de arena, cada persona que vive dentro de un atleta. Yo estoy hablando desde atleta, lo que me dedico, lo que soy, pero todo lo que también ya hace el deporte. O sea, ya todas las áreas que
que ya no es como hace 12 años, hace 13 años, hace 20 años. Ahorita todas las áreas son tan importantes y que ustedes también dimensionen y valoren que esa cosita o esa área en la que tú te dedicas, no te imaginas cuánto puede aportar, cuánto puedes sumar, cuánto puedes dar y qué importante es en momentos críticos. Entonces, bueno, creo que ya hablé demasiado, pero estoy muy abierta a preguntas y yo honestamente hoy quería hablarles como de toda esta, desde la parte de detrás y desde la vulnerabilidad. Muchísimas gracias, Ale. La verdad es que te aplaudo y te felicito muchísimo porque la manera en la que bajaste la temática justamente del equipo multidisciplinario, con tu experiencia, con todas las anécdotas y consejos que nos puedes dar, pues es súper enriquecedor tener de primera mano a una atleta que ha vivido tanto, y no solamente desde la parte de los logros, porque creo que al final de cuentas es lo que se ve en televisión, en medios, lo que se conoce del atleta, pero que vengas, nos platiques de todo lo que hay detrás, que también hubo fracasos, que también hubo desafíos, exactamente. Entonces, justamente eso es lo que queremos transmitir. Y nosotros, al final de cuentas, cuando platicamos con personas que están interesadas en el ámbito deportivo, desde cualquier área que la rodea, siempre les platicamos que el deporte hoy ya no es como era hace 50 años, en donde tal vez estaba el atleta y tenía su entrenador, y el entrenador era su fisio, su kinesiólogo, su nutriólogo, y hasta, como dice, su despertador muchas veces. Y ahora ya hay un multidisciplinario, y se trata justamente de profesionalizar el deporte, y es la tarea que estamos realizando en nuestro país para apoyar a atletas como tú, pero que están empezando tal vez en este camino y que pueden tener muchas más herramientas que los puedan ayudar en este camino, ¿no, Ale? Vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Hubieron 2 preguntas en la sección correspondiente. Déjame revisar si cayó alguna otra mientras. Hay 2. Vamos a empezar con esas 2, y si te parece, después de estas 2, abrimos el micrófono para que 5 personas hagan alguna pregunta por micrófono, ¿vale? ¿Encantada, sí? Estupendo. La primera pregunta es de Melissa Pastrano. Lo difícil no es llegar, sino mantenerse. ¿Qué consejo le darías a las personas que no pudieron mantenerse en ese sueño por alguna lesión? Un gusto conocerte y su admiración. Totalmente. Y yo creo que eso va a sonar bien raro, pero esa frase no estamos tan acostumbrados a escucharla, o más bien no acostumbrados a escucharla o a vivirla, pero para mí es quizá de las que más me marcó, porque yo decía, es que llegué, pero qué difícil me está costando, o sea, todo lo que me está costando mantener, pero ya no solo es cómo te ves externamente, sino mantener lo que tú quieres hacer, ¿no? Porque quizá desde un lado se puede ver en no, pero, y muchos me dijeron, Ale, pero tuviste resultados, esto sí, pero yo estaba en una frustración de que no estaba manteniendo lo que yo tenía. Pues también creo que muchos de los que a veces que se quedan, y yo puedo decir nos quedamos, porque creo que también yo pude ser de esas si no hubiera sido por insisto, por este equipo que me apoyó, es porque, se va a sonar muy raro y perdónenme, pero nos estamos enfocando mucho en la percepción, ¿cómo lo digo? Para mí nada era suficiente, ¿no? A lo mejor estaba teniendo resultados y no era suficiente porque la manera en la que yo me quería mantener era una, y me estaba manteniendo de otra, quizá más baja, quizá en lo que tenía en ese momento a mi alcance, a mi cuerpo, ¿no? a mi transición, a mi nuevo cuerpo, pero yo la que tenía era esta. Entonces para mí, como no era suficiente, no estaba manteniéndome, y yo podía haberme retirado en ese momento. Y creo que la diferencia fue que me hicieron ver que de la manera en que yo me estaba manteniendo, quizá en ese momento estaba caminando, estaba trotando, pero algún día podía volver a correr, ¿no? Pero si yo solo quería correr todo el tiempo y estar al 100% todo el tiempo, pues no iba a funcionar y en algún momento iba a desertar. Entonces creo que hay momentos donde son subidas y bajadas, y va a haber momentos en donde vas a tener que parar, luego vas a poder caminar, trotar, volver a correr, pero si tu idea es todo el tiempo correr, nunca va a ser suficiente. Y creo que eso va con la frase, porque a mí me pasó. A lo mejor tenía un resultado y yo decía, no, es que eso ni siquiera es la puntuación que yo quería. Y era ¿por qué? Pero lo hiciste bien, o sea, estás dentro de, sí, pero no era la puntuación. Entonces yo solita era ponerme en un lugar donde
no digo que seas conformista, no hablo desde ese lado, pero sí como del también valorar esos pasitos que estás dando que luego te van a ayudar a correr. No sé si la respondí un poco, pero creo que por eso es difícil mantenerse, porque le damos también mucho peso a esa expectativa y no estamos tampoco dándole peso a esos avances que estamos dando. Y lo voy a decir una frase que me ayudó justo en el tema de la rehabilitación, me decían así, tal cual, pequeñas victorias diarias. Pequeñas victorias diarias, ¿por qué? Porque a lo mejor yo ya me quería volver a ver en la plataforma de 10 metros y estaba saltando, haciendo paraditos de la orilla. O sea, era una desesperación de que mi expectativa era estar en 10 metros, tirando mis libres igual que todo el mundo, preparándose para Juegos Olímpicos, y yo estaba haciendo parados de la orilla. Y que eran pequeñas victorias diarias, porque algún día, para poderme mantener, tengo que hacer parados de la orilla para luego poder avanzar y llegar a ese momento. Espero haberla respondido. No, estuvo súper bien. La siguiente pregunta de las que tenemos en la sección de preguntas y respuestas es de César Eduardo Velasco. ¿Cuál es el clavado más difícil que te ha tocado hacer en vida profesional? Y pues comparte gran admiración y siente representado el país. Saludos. Muchas gracias. Ay, el más difícil para mí se llaman 3.5 vueltas atrás. Era tal cual pararte en la plataforma, hacia atrás, 3 vueltas y de cabeza. Y podrá parecer que no son tantos giros o tantos movimientos, pero rápidamente nosotros en el aire tienes que tener una ubicación. Entonces, si tú no logras ver el punto donde estás, te puedes golpear, o sea, te puedes perder en el aire y si te pierdes es un golpe seguro, así le decimos nosotros. Entonces, prácticamente para mí era difícil físicamente porque necesitas mucha fuerza para tu cuerpo dar 3 vueltas en el aire hacia atrás y todavía con una ubicación y después entrar al agua o sea, volteando hacia atrás. Entonces, era de los que más me costaba, de los que también más panzazos y espaldazos me di, pero también en algunas competencias de los que me dio el resultado. Y si lo hacemos en números, es el 207C. Ok, ya salieron más preguntas en la sección que corresponde, entonces voy a cambiar poquito la dinámica porque sí me gustaría muchísimo poder compartirte algunos comentarios que han estado poniendo aquí en el chat. Voy a leer rápido y luego terminamos con las preguntas. Yasmín Mora dice, Ale, soy tu fan. Gisela Pérez, está por demás decirlo, Ale, pero México está orgulloso de ti. Qué valor pararte ahí con todo y lesión y qué calidad de atleta, eres una crack. Ixelares, me encantó la plática, es la mejor plática que he escuchado, no hablo de más, dio una versión que uno no conoce o tal vez no medimos la magnitud de un deportista, muchísimas gracias. Edgar Escamilla, bueno, hizo por ahí una pregunta. Alondra Fa, Ale, soy tu fan, ¿quién fue tu psicólogo en este proceso? Igual ahorita si quieres compartirlo. Te admiro un buen. Y Denise Ruiz, qué bonito mensaje. Entonces, igual, si quieres comentar lo de tu psicólogo y seguimos con las siguientes preguntas. Sí, tuve 2 en el proceso que al final también estuvieron de alguna manera conectados. En la etapa de la adolescencia y un poquito después, justo en la transición, fue Javier Ibáñez. Los dos son de Guadalajara y el segundo ya en la etapa más hacia París y entre Tokio y París. Bueno, es que ahí estuve como un poco acomodados así los dos, pero fue Emanuel González. Pero trabajamos de la mano, también ellos se conocían entre ellos, ahora sí que por tema institucional, primero estuvo uno, luego el otro, pero estuvimos siempre trabajando en conjunto y yo creo que son 2 personas que a mí me ayudaron muchísimo. Oye, vi una pregunta bien interesante, Ale, del fisioterapeuta Alberto Luna, que comenta que fue parte del selectivo nacional de gimnasia olímpica y que muchas veces se topó con una barrera de los entrenadores que no dejaban hacer su trabajo como fisio porque decían que cada hora que acudía a terapia el atleta era tiempo perdido. Creo que es una pregunta que se adapta justo a lo que es el tema de este seminario y que de hecho recuerdo que lo platicamos en persona la vez que nos citaron por aquí en la universidad. Entonces, como atleta, ¿tú qué le dirías a un entrenador que sobreexplota a su atleta? También creo que el entrenador necesita adaptación, adaptarse, actualizarse, porque estamos creo yo, en un mundo ahorita como que la actualización está siendo instantánea, o sea, ya estamos teniendo tanta información al alcance, y lo hablo desde al alcance nacional y al alcance internacional, que también si el entrenador, yo lo voy a decir abiertamente, creo mucho, y no por
por llamarlo de esa manera, pero como dicen, en la nueva escuela y en la vieja escuela. ¿Por qué? Porque creo que más bien es un balance del que los dos tienen mucho que aportar, los dos tienen mucha, la vieja escuela digamos que también tiene mucha experiencia y la nueva escuela creo que tiene mucha actualización. Entonces, creo que juntando los dos lados se puede llegar a una muy buena fórmula, una muy buena estrategia, pero hay que tener mucha disposición y la misma palabra adaptación, que yo creo que a veces cuesta trabajo y hay entrenadores, y lo digo porque también hay atletas, y yo, insisto, fui una de ellas de que no le voy a cambiar ni una rayita, ni un punto, ni una coma, ¿no? Pero creo que hay cosas que hay tiempo para justo intentarlas, hay tiempo para justo hacerlo previo a, no vas a hacer un cambio en la competencia, pero sí puedes hacer un cambio o darle como dicen, hay que medirlo tiempo antes para que después lo podamos aplicar o que funcione. Y sí, para mí no es un tiempo perdido. Honestamente, creo que es, como dicen, no, es más a favor que en contra todo el área de fisioterapia. Creo que más bien también hay que adaptar, y lo voy a contar rápidamente, porque había ejercicios que luego, por ejemplo, en el área técnica, ¿cuántos clavados vas a hacer? No, pues que tal, muchos impacto, ¿no? Estoy hablando rápido al hombro. Pero luego en la preparación física, vas a hacer brazo. Pero luego en la terapia, vas a hacer ejercicios. También de repente era híjole, ya no podía entrenar 2 días, ¿no? Porque ya se sobrecargó también la parte que en realidad queremos solucionar. Entonces, para evitar eso, justo es la comunicación entre las 3 áreas involucradas o las 4 áreas involucradas para llegar a un acuerdo de a lo mejor sí vas a hacer, pero vas a cambiarle a solo hacer 1, hacer 2, hacer 3, ¿no? O sea, ahí donde tiene que entrar para que no, yo creo que no es quitar el área de fisioterapia, sino ajustar, no es quitar el área técnica, sino ajustar, y también el área física, hablando solo en este caso de lo que a mí me tocó vivir, pero sé que hay muchísimos otros temas y casos, y eso creo que ahorita ya estamos en un mundo que ese detalle hace la diferencia en la competencia. Vamos a pasar con la última pregunta para respetar los tiempos, porque por ahí ya también nuestra siguiente invitada especial está conectada con nosotros. Voy a combinar por ahí un par de preguntas para que puedan salir. Es de Samantha Toledo y de Moisés Olalde. Samantha Toledo pregunta acerca de los procesos de adaptación. ¿Cuál es el mayor reto que enfrentamos al perseguir un proceso de adaptación? Y Moisés pregunta cuál era la metodología que implementaron en ti antes de la competencia. ¿Qué hacías o qué te pedían hacer para trabajar? Ok. Yo creo que el proceso de adaptación siempre va a ser como un miedo. Yo lo combinaría como con un miedito. ¿Por qué? Porque vas a hacer algo diferente a lo que estás acostumbrado. Y si lo pongo en lo que a mí me tocó hacer también, o sea, imagínense que tu cuerpo está acostumbrado a hacer un clavado que es todo el tiempo estás en constante riesgo, en constante peligro, y no es lo mismo voltear la cabeza para un lado que para el otro, ¿no? Porque puedes desubicarte, puedes quizá, insisto, tener algún golpe, alguna mala ejecución, pero tampoco es arriesgarte, y lo voy a hablar como en 10 metros, ¿no? Es hacer los cambios de menos a más, hacer los cambios graduales y hacer esas adaptaciones graduales para que no se sienta de golpe y no te dé miedo. Yo así lo combinaría. La adaptación puede generar miedo, pero por eso se tiene que hacer gradual, o se tiene que hacer en momentos donde no hay tanto que perder también. Lo diría, no vas a hacer un cambio el día de te vas a adaptar te puedes adaptar en las competencias, sí. Creo que vale más la pena cuando lo haces antes o cuando ya estás preparado desde antes, ¿no? Pero yo lo relacionaría así. La adaptación a veces va con miedo, y yo opinaría que fuera gradual. Y en cómo llevaba yo como la metodología, nosotros trabajábamos siempre como en etapa general, específica y competitiva. Algo muy básico, el entrenador, la verdad es que yo mis respetos, mi entrenador es Iván Bautista. Él es, no sé si alguna vez han escuchado de él, pero es un entrenador que es de clavados, pero nunca fue clavadista. De hecho, le tiene miedo a las alturas. Y me va a matar por contarles esto, pero ya te tiene miedo, y es una persona que solo fue con mucha dedicación y aprendizaje y pasión, y él ama los clavados, y siempre fue alguien que le encanta la metodología, le encanta la planificación, le encanta poderte dar un plan que yo tengo tu día de hoy a 4 años, ¿no? Y es una persona que
que siempre ha sido muy dedicada. Al final lo basábamos en esas 3 etapas y yo lo digo porque en la etapa general también de repente intentábamos hacer cosas nuevas o ejercicios diferentes. Obviamente ya cuando eres chiquito, pues esa etapa tendría que ser muy específica, pero es desarrollo, al final de cuentas, desarrollo de fuerza, desarrollo de flexibilidad, desarrollo de valentía. ¿Por qué? Porque empiezas a hacer clavados nuevos, porque tienes que tener más fuerza para poder dar más vueltas en el aire, tienes que tener más flex para poderte cerrar más, etcétera, etcétera. Ya cuando llegas a una etapa más grande como nosotros, pues es más bien etapas generales de mantenerte, de mantener tu cuerpo, porque tú ya tienes tantos años haciéndolo que más bien es retomarlo. Cada que hay un descanso o cada que hay un cambio de etapa es retomar. En las partes específicas, pues ahí es donde las repeticiones. Nosotros trabajamos mucho fuera del agua. Yo creo que un 60% de los clavados se hacen fuera del agua. ¿Por qué? Porque es como la prevención. Tienes que empezar a hacer desde un parado, un mortal, 2 vueltas, 3 vueltas, para luego subirte a 10 metros y hacer 3.5. Entonces, toda esa es la parte específica y esa temporada es pesada porque ahí es donde están los cambios. Justo ahí es donde tienes que preparar los cambios que luego vas a llevar a la alberca. Y ya la etapa competitiva, pues ya es donde entra todo lo de primero la preparación de 3, 5, 7 hasta 10 metros, porque también llegar directo a 10 metros es mucho impacto en los hombros, impacto en las muñecas, impacto en las rodillas. También nosotros, pues al final estás brincando en cemento, entonces tienes que ir preparando el cuerpo para volver a hacer los clavados de 10 metros, que digo, cuando ya estás en la etapa de que llevas muchos años haciéndolo, ya yo diría que veteranos como nosotros, como yo, nada más es retomar, pero retomar gradual porque tu cuerpo ya lo sabe hacer. Entonces, así era como lo hacíamos al final, por así, bueno, en el final de mi carrera así se manejó, sobre todo mantención y siempre como cualquier cambio o adaptación tenía que ser en la etapa específica. Listo, vale, pues muchísimas gracias. Ya con esa pregunta vamos a cerrar. Te agradecemos muchísimo el tiempo, ya te decía, los consejos, las anécdotas, todas las experiencias que nos has compartido. Y además, obviamente, hacer la mención de que estamos muy agradecidos por tu tiempo, porque sabemos que tu agenda siempre está bien saturada. Entonces, pues, valoramos mucho que hayas estado con nosotros en este espacio. Esperamos verte nuevamente muy pronto por aquí. De hecho, hago por ahí el espacio comercial, el anuncio de que vas a estar acompañándonos en la ceremonia de graduación. Entonces, pues, esperamos verte muy pronto por aquí, Ale, y nuevamente muchísimas gracias. Gracias por todo. No, al contrario, de verdad, muchas gracias. Yo puedo hablar hasta por los codos y yo creo que Jessy iba a decir, ya, Ale. Pero yo gracias, de verdad, lo disfruto mucho. Cada que pueda aportar o que pueda sumar, yo encantada. La verdad también, nuevamente, soy parte de CEDEFIS en el Centro de Idiomas, entonces disfruto mucho y aplaudo mucho todo lo que hacen. Creo que yo crecí en el deporte, quizá llegué por casualidad, pero a mí me cambió la vida. Y ahora ustedes tienen esa posibilidad de cambiar la vida a muchos niños, jóvenes o adultos y a muchos atletas, así que también disfruten y aprovechen y trabajen esa oportunidad y estoy segura que lo van a hacer muy bien. Así que, pues muchas gracias. Yo encantada.
De igual manera, ya lo pudieron notar, se trata de la atleta olímpica y una de las deportistas también más destacadas en la historia de nuestro país, Jessica Sobrino Mizrahi, que ha sido parte del equipo de nado sincronizado que ha llevado este deporte a otro nivel y ha enaltecido también el nombre de México. Ellas consiguieron medalla de oro en Panamericanos de Santiago 2023 y además consiguieron primer lugar en el circuito de la Copa Mundial de París 2024 y además en Egipto 2023. Y bueno, además lograron clasificarse a los Juegos Olímpicos de París 2024. Me da muchísimo gusto saludarte y recibirte en esta ponencia, Jessy. Por favor, confírmame si estás por ahí, si nos escuchas. Hola, sí, por aquí estoy. ¿Me escuchó? Súper bien, Jessy. Cedo el micrófono. Hola, hola. ¿Cómo están? Pues primero que nada, gracias por dejarme estar aquí hoy. Yo soy Jessica Sobrino, ya me presentaron por ahí, soy ex seleccionada nacional de natación artística y pues bueno, yo hoy les vengo a contar un poco de mi historia y les vengo a dar un tema muy importante que es el que todo lo que cuesta trabajo al final siempre va a valer la pena y por el contrario, todo lo que vale la pena siempre nos va a costar mucho trabajo. Y pues bueno, yo les quiero contar un pedacito de mi historia. Vengo hoy a decirles uno de los años más difíciles de toda mi carrera deportiva porque creo que en base a las experiencias fue mi mayor aprendizaje y me gustaría compartírselos. Y pues bueno, yo empecé a hacer natación artística a los 6 años porque mi hermana Pamela Sobrino empezó con este deporte. Mi hermana ahora fue la narradora en Juegos Olímpicos, ama también la natación artística y yo empiezo a hacer este deporte porque pues veo que tiene todo lo que me gusta. Como niña chiquita que había hecho ballet, gimnasia, jazz, bueno, todo lo que podemos hacer las niñas por lo general, natación. Me doy cuenta que la natación artística justo es un conjunto de todas las disciplinas, que tiene ballet, que tiene jazz, que tiene la parte artística, la parte de gimnasia, de todas las acrobacias, y me enamoro por completo de este deporte. Empiezo a hacer este deporte y pues bueno, después de unos cuantos años, por supuesto que me di cuenta que quería estar en una selección nacional. Yo me di cuenta que realmente amaba representar a México en mi primer competencia internacional a los 12 años, cuando fui a unos Juegos Panamericanos infantiles de puras niñas chiquitas y ganamos la medalla de oro en equipo y ahí me di cuenta que mi pasión era la natación artística, que quería seguir representando a México y que, bueno, era mi sueño. Eh, pues soy una atleta experimentada. A lo largo de todo mi camino me han dicho muchísimas veces que no puedo, que no lo voy a lograr, que no me lo merezco, que estoy muy chaparrita, que es de mil y un cosas. Y justo ese es el mensaje, que todo lo que queremos, todo eso por lo que soñamos, siempre va a tener un precio. Aparte de ser de este deportista, también soy estudiante, bueno, ahora ya graduada. Soy licenciada en administración y licenciada en administración, perdón, en administración y en fisioterapia. Las dos carreras las estudié durante mi tiempo deportivo y pues bueno, me encanta decir esto porque sé que hay muchos jóvenes aquí y ya no está peleado el deporte con la educación y bueno, creo que CDBIS nos viene a decir eso pues, de una forma impresionante, ¿no? Es impresionante cómo podemos seguir estudiando mientras seguimos con el deporte que más nos apasiona. Ale y yo seguimos estudiando, como les cuenta Ale, nosotros estamos en la parte de inglés, pero yo he tomado un chorro de certificaciones porque ahora ya los atletas de alto rendimiento también podemos ser buenos alumnos. Y pues bueno, regresando a la historia, yo les voy a contar el año más difícil de mi carrera deportiva, que es el 2012. En el 2012 me pasaron 1 millón de tragedias y ahí fue cuando me di cuenta realmente que quería ser atleta de alto rendimiento, que quería estar con el equipo nacional. Porque como todas las niñas, yo soñaba con estar en ese equipo porque es el equipo que tiene los mejores preparadores físicos, lo mejor, los viajes pagados, los mejores uniformes, los mejores entrenadores. Es el que va a las competencias más importantes como Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos. Y por supuesto que como niña de 12 años que participa por México por primera vez, me di cuenta que quería ser parte de este equipo de la Selección Nacional Primera Fuerza. Pero yo entrené de los 12, como les cuento, hasta los 18 años para lograr entrar a la Selección Nacional Primera Fuerza. Empecé con el deporte a los 6 años, pero a los 12 años represento a México, me doy cuenta que es mi sueño y cuando empiezo a entrenar para lograrlo, me doy cuenta que hay muchísimas trabas y sabía que no iba a ser fácil el camino.
Cuando yo tengo 18 años y es el momento en el que tengo que pasar a la selección primera fuerza, que todo indica que es el año que lo voy a lograr. A la selección mexicana, a la Federación Mexicana de Natación se le ocurre poner una regla que decía que ninguna niña que midiera menos de 1,60 podía ser seleccionada para este equipo. Imagínense esto, para mí era súper difícil porque yo mido 1,58 y me había preparado toda la vida, desde los 6 hasta los 18 años para lograr entrar a este equipo. Así que, pues bueno, decido no darme por vencida por completo. Mis papás me están apoyando en este momento porque yo apenas voy a cumplir 18 años y decidimos meter una apelación en la que estuvimos peleando muchos meses. Yo era súper complicado porque estuve eh, entrenando todos los días y al mismo tiempo también tenía que estar en la parte legal viendo si se iba a lograr quitar esta regla que era, pues bueno, absurda, que era discriminatoria para mí, porque en ese momento yo era la única niña que medía menos de 1,60 y aparte, pues era la única que luchaba contra esta regla, ¿no? Logramos que se quitara esta regla, después de mucho pelear, logro que se quite esta regla y se hace la competencia en la que se van a decidir a las 14 niñas que van a ser seleccionadas para la selección mexicana primera fuerza. Llego a este selectivo, compito impresionante y quedo en primer lugar del selectivo nacional y entro a este equipo. Lo había logrado después de haber luchado contra 1000 barreras, había logrado que se quitara esta regla y por fin había logrado mi sueño de llegar a la selección primera fuerza, al equipo mayor. El equipo mayor, para los que no sepan, es como el de fútbol, el que va a los mundiales, a las competencias más importantes y por supuesto que como atleta es el sueño de todos, ¿no? Llego a este equipo, empiezo a entrenar y me doy cuenta que tengo una desventaja, que sí soy muy chiquita, es una realidad, y que todo el equipo mide mucho más que yo. Así que empiezo a hacer acrobacias. Como vieron en el video, perdón, en el video de las competencias, salgo por ahí volando. Soy la acróbata del equipo, tengo mucho tiempo, tengo 12 años siendo la acróbata del equipo. Yo salía volando y hacía giros inmortales porque me di cuenta que si yo hacía esta parte de las acrobacias, iba a poder tener mi lugar dentro del equipo. Empiezo a hacer las acrobacias, todo sale perfecto, los primeros meses todo va bien y después de algunos entrenamientos me tocaba hacer una cargada en la que tenía que salir volando hacia 2 giros y caía aterrizando de lado porque yo no soy como Ale que cae derechita, nosotros caemos de todas las formas posibles, mientras se vea bonito está bien y caigo aterrizando sobre mi lado izquierdo, caigo aterrizando sobre mi oído izquierdo y me rompo el tímpano. Imagínense, y para los que no sepan, de verdad que nadie valora sus tímpanos hasta que los pierde. Los tímpanos, para los que están aquí, es una capa muy delgadita que cubre el oído perdón, el oído externo del cerebro, o sea, protege para que nada entre hasta el cerebro. Imagínense como nadadora, no me permitían nadar con un tímpano roto porque el agua de la alberca entraba hasta mi oído y todos sabemos que no es bueno que haya agua de alberca en tu cerebro, ¿no? Entonces, pues bueno, fue un golpe súper fuerte. Me llevaron a la sala de emergencias y me dijeron que tenía que dejar de nadar. La otorrino me dijo literal, o dejas de nadar, o cuando seas viejita, ni siquiera viejita, cuando seas más adulta vas a dejar de escuchar por completo. Los atletas, los nadadores no pueden nadar con un tímpano roto. Y creo que aquí viene la parte del equipo multidisciplinario porque, bueno, no me di por vencida. La verdad es que no tomé en cuenta este comentario y me fui a buscar a un otorrino en México que me dijera que sí podía nadar a pesar de que tuviera el oído roto. Hasta que lo encontré. Encontré una doctora que me dijo, ok, vas a poder seguir nadando, pero necesito que estés afuera del agua 6 meses porque te tengo que operar para para ponerte un injerto. Me operan, esta doctora me apoyó durante todo el camino, me operan, empiezo a recuperarme, pero eran 6 meses en los que tenía que estar literal sin moverme porque no podía hacer ningún tipo de esfuerzo. Pues durante los 6 meses estuve sentada fuera de la alberca todos los días, viendo cómo mis compañeras entrenaban, cómo ponían una rutina increíble de películas de miedo, otra de Mary Poppins, una de Mary Poppins, perdón, otra de unas rutinas impresionantes en las que yo quería participar. De repente vi que empezaba alguien más a hacer las acrobacias, que yo ya no tenía mi lugar. Y la verdad que estos meses fueron súper complicados pues, de mucha depresión, porque lo único que quieres es volver con tu equipo y quieres regresar a entrenar.
Me tuve que apoyar muchísimo de un psicólogo deportivo que estuvo pues durante todo mi proceso de recuperación, porque pues bueno, yo no sabía si seguir, si no seguir, por supuesto que te pasan mil cosas por la cabeza. Y bueno, al final, la verdad es que me dio para arriba esta situación y me di cuenta que lo único que quería era regresar, recuperar mi lugar y estar dentro de estas rutinas increíbles. Empiezo a entrenar después de 6 meses, empiezo poco a poco a recuperarme y pues bueno, para esta preselección de 14 niñas iba a ser la selección que iba a ser convocada para el Mundial de Barcelona. Pues hacen una evaluación para ver quiénes eran las 12 mejores niñas de todo el equipo para ir a Barcelona al Mundial. Y a pesar de que tuve muy poco entrenamiento, logré quedar seleccionada dentro de este equipo, porque les prometo que entrenábamos 8 horas en la alberca, pero yo entrenaba 10, porque después de las 8 horas en la alberca me iba a clases de gimnasia de porristas, de clavados incluso, de clavados de altura, de gimnasia de trampolín, de telas, de todo lo que tuviera que ver con acrobacia, porque sabía que si yo era una muy buena acróbata podía recuperar mi lugar dentro del equipo. Y al final funcionó. Hicieron este selectivo, quedé seleccionada dentro de las mejores 12 niñas, a pesar de que había tenido muy poco tiempo para entrenar. Todo era perfecto, lo había logrado otra vez, había logrado que quitaran la regla del 1.60, después había logrado que quitaran, digo, que se recuperara mi oído, después había logrado entrar dentro de las mejores 12 niñas del equipo. Vamos en camino en el vuelo de 12 horas de México a Barcelona y con la presión del avión se me volvió a romper el tímpano. Imagínense, no había servido de nada los 6 meses que había estado afuera del agua esperando a que se recuperara mi oído. Fue la verdad que un golpe súper duro, pero llegamos a la competencia y ya no había tiempo de cambiar las acrobacias. O sea, ya no había tiempo y yo hacía casi todas las acrobacias. Era muy complicado que de repente una niña nueva empezara a hacer las acrobacias de un día para otro. Hablé con la entrenadora y decidimos que, bueno, iba a ser mi responsabilidad, pero que iba a nadar con un tapón de oído. Un tapón de oído que me protegía para que no me entrara agua. Empecé a entrenar y me di cuenta que podía hacerlo, que este tapón funcionaba, así que decidimos competir así. Nadamos la rutina de Mary Poppins y fue la primera vez que México clasificó a una final mundial en rutina combinada. Es la primera vez que México quedó dentro de las mejores 12 del mundo. Y eso no fue lo mejor. Ahorita les voy a poner un video, si me hacen favor ahorita de poner el video, la cargada que estuve practicando, toda la parte acrobática, fue la cargada considerada más alta de todo el mundial. Literal salí volando más de 4 metros, van a ver en el video, el camarógrafo de repente me está grabando y de repente me salgo por completo de la cámara porque salí muchísimo gracias a toda la preparación que tuve, obvio a mis compañeras que me sacaron altísimo porque esto es un trabajo completamente en equipo. Y pues bueno, al final me di cuenta que todo había valido la pena. Vamos a ver el video. Como dato curioso, no tocamos el piso, ellas me cargan con su fuerza y me sacaron más de 4 metros. Al final todo salió bien, pero justo este es el mensaje que les quiero decir. Todo lo que cuesta muchísimo trabajo al final siempre vale la pena. Han pasado, la verdad, que muchísimas niñas que miden menos de 1.60 por ahí, y es una de las cosas que más me da gusto, el poder haber aportado a la vida de tantas compañeras, incluyendo a la mía, porque sí, sé que si yo no hubiera peleado en el momento de la regla del 1.60, yo no hubiera estado ahí y muchas de mis compañeras tampoco. Ahorita en Juegos Olímpicos, por ejemplo, 3 de las niñas que nadamos dentro del equipo para en las rutinas, en todas las rutinas, medíamos menos de 1.60 y la verdad es que es un orgullo para mí porque sé que esa lucha dejó mucho y logramos que muchas niñas pudieran seguir nadando y pues bueno, ya no se puede discriminar en la natación artística, por lo menos en la altura. Y pues bueno, fue un logro muy importante para mí. Luego después el tema del oído, del tímpano, fue un tema súper complicado, pero de verdad que hubo personas como ese otorrino que me apoyó durante todo mi camino, también el psicólogo que fue súper importante y que al final me hicieron ser una mejor atleta a pesar de que todo decía que
que me saliera y que me retirara y que mejor me quedara con mi audición completa, pero bueno, toda la parte del equipo multidisciplinario siempre fue súper importante para nosotras. Yo siempre lo digo, nosotras nadamos 8, pero la verdad es que afuera siempre hay un doctor, un fisioterapeuta, 2 entrenadoras, 3 suplentes, un equipo enorme que no se ve, que al final todos somos parte del equipo y si uno no está bien, si uno no está funcionando un día, nada funciona. Nuestra frase siempre va a ser que la cadena se rompe por el eslabón más débil y la verdad creo que esa frase pues, es súper importante. Siempre tenemos que ver que todo el equipo esté bien, que todas estemos completas dentro de los entrenamientos y de las competencias. Nosotras como atletas, nadie puede llegar desconcentrada, deshidratada. Todas tenemos que llegar súper bien porque sabemos que lo que yo haga repercute en el resultado de la que tengo al lado, ¿no? De la niña que también está dejando su vida por su sueño y bueno, si yo no hago bien las cosas, la niña al lado no va a tener el resultado que quiere. Y creo que eso es algo súper importante. En México ya se está abriendo la posibilidad a que haya equipos multidisciplinarios mucho más grandes, a que puedan llevar fisioterapeuta, doctor, pero sí tenemos que tener muy claro que dentro de un equipo todos deben de saber qué es lo que les corresponde y tenemos que literal dar todo y dejar nuestro granito de arena para que las cosas funcionen, para que las cosas fluyan y justo pues para llegar a una meta, ¿no? Que siempre es lo que buscamos como atletas, siempre vamos por metas corto, mediano, largo plazo y irlas cumpliendo siempre depende por completo de todo el equipo multidisciplinario, pues bueno, incluyendo a los atletas. Y pues bueno, esta fue mi pequeña historia. La verdad es que me encantaría contarles algún día toda mi vida porque, como les cuento, a mí me han dicho en 1 millón de veces que no puedo, que no lo voy a lograr, que no me lo merezco, pero creo que las cosas que nos cuestan trabajo son las que más valen la pena. Exactamente, Jessy, te agradecemos muchísimo la ponencia, lo mismo que le comentaba a Ale, el que puedan aterrizar la temática del día de hoy, pero además platicándonos esa cantidad de anécdotas, experiencias y lo que más me gusta, además de que los asistentes puedan ver que hay un equipo multidisciplinario detrás, que también vean que detrás de los éxitos del atleta hubieron muchas caídas, muchos retos, muchos desafíos, muchos momentos de inflexión, de decidir si es lo que quiero, de estar consciente de todo lo que tengo que sacrificar para poder hacerlo. Y bueno, lo que platicábamos también, que ahora ya hay un equipo más profesional y más especializado para poder ayudar, tirarte las herramientas. Lo platicábamos hace un par de meses también. En México empieza a desarrollarse esta perspectiva multidisciplinaria en el deporte, pero sabemos que hay países que ya nos llevan 2 o 3 pasos en ese sentido de ventaja, en donde ya se aplica como ciencia el deporte, en donde hay estudios de medicina en el deporte, de fisioterapia. De hecho, pues nos platicaba Jessie, ella es fisioterapeuta también, tiene su propia clínica, entonces, pues digo, paréntesis, agradecemos muchísimo también tu porque yo sé que ahorita estás terminando labores en clínica y fue así como de que conectarse rapidísimo para poder darnos esta breve plática. Vamos a proceder con las preguntas, Jessie. No tenemos ahorita preguntas en la sección de preguntas y respuestas, pero me gustaría mucho, y de hecho lo iba a comentar, que si alguien tiene una pregunta justamente para una atleta de alto rendimiento con la trayectoria que tiene Jessica, puede levantar la mano y abrimos micrófono para que puedan aprovechar esta oportunidad y hacerle la pregunta de primera mano. Ahorita justo que lo dices, también, o sea, creo que es súper importante esta parte de, pues todos los que están conectados, bueno, estoy segura que les encanta el deporte, que tienen una parte en la que pueden aportar al deporte y como, o sea, como parte de la salud, como lo que sea, de verdad que en donde estén parados, siempre pueden apoyar a un atleta. Yo justo dentro de la clínica tengo una pequeña fundación que apenas estoy creando para poder apoyar a los atletas jóvenes, pero en donde estén parados los invito a que apoyen a un atleta. No nos va a hacer más pobres darle una terapia gratis a un niño que va a ir a la Olimpiada Nacional, a una niña que va a ir a su competencia, a su nacional. Creo que es súper importante que nos abramos a apoyar a todos los atletas jóvenes que muchas veces pues me veo yo, ¿no? No tenía a lo mejor los recursos para pagar una terapia,
sí, o sea, una terapia cada semana para estar al 100 y hasta que llegas a una selección nacional, pues cuentas con esos recursos, ¿no? Entonces estaría padrísimo que de verdad los invito a que apoyemos a los atletas jóvenes, que apoyemos las carreras y que se las hagamos un poquito más fáciles. Ya tenemos por ahí un par de manos levantadas, Jessica. Ahorita que contestemos esas preguntas, leemos algunos comentarios del chat porque tengo por ahí un par de personas que me dicen que les gustaría sumarse a esa propuesta. Entonces, si te parece, al final les dejas algún canal por el cual se puedan comunicar contigo para ver cómo lo pueden apoyar, ¿va? Vamos Sí, primero claro. con la pregunta entonces de José Inés Corpus Sarazúa. ¿Puedes abrir tu micrófono? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Te Ahora escuchamos tengo bien. una pregunta relacionada. Yo igual soy rehabilitador físico y acabo de concluir mi maestría en entrenamiento deportivo en CEDEFIS. Con eso de que dices de que donde quiera que nos paremos hay que ayudar a los atletas, yo lo hago. Yo tengo 2 boxeadores medallistas de oro a nivel nacional, ya son profesionales. Los patrocino pues su preparación física y su servicio de rehabilitación al 100%. Pero durante este proceso ahí me ha sido muy difícil y yo pediría como un consejo, no es pregunta, porque los entrenadores están muy acostumbrados a la vieja escuela. Sí, o sea, súper viejísima. Ellos, he tenido muchos detalles donde pues les tengo que demostrar con evidencia de que mira, es que esto es por esto, pero a veces para mí es muy tedioso, o sea, sí, que no les gusta que los pongan a cargar pesado, que no les gusta que esto, que lo otro, sí, al punto de que uno de ellos me llega a un entrenador de ellos, del que tiene más talento ahorita que preparo, que me dice, bueno, es que porque antes, los boxeadores de antes sí lo hacían sin eso que tú les pones, y los de ahora no. Le dije, bueno, pues partimos de dos cosas. Antes eran talentos al 100% y no había tanto conocimiento de todo esto. Pero yo sí me abro, como dijo la atleta que nos dio la plática pasada antes que tú, a lo que ella dijo, yo soy creyente de la vieja y de la nueva escuela. Nada más hay que encontrar una mediación, ¿sí? Y justamente yo también soy atleta, compito en triatlón. Y llevo mi proceso psicológico y todo así al 100% porque pues me gusta competir. Y pues esa es la agitación que a veces paso con los chavos con los que preparo, o sea, con los entrenadores, que entramos mucho en discusión y muchas de las veces pues yo digo, pues pobre chavos, son unos talentos, pero se los va a frenar su entrenador, ¿sí? Al llevar ese tipo de metodología. Sí, la verdad es que hay veces que es súper complicado porque, bueno, tenemos que educar también a los entrenadores. De hecho, CEDEFIS tiene por ahí una propuesta, ¿verdad? De apoyar también a que los entrenadores tengan esta parte. Muchos entrenadores son empíricos y es lo que les funcionaba antes. Entonces, yo creo que, como dice Ale, trata de no pelear con los entrenadores, más bien hacerles ver, darles razones, darles ciencia para que al final ellos entiendan cuáles son los procesos, que ya a lo mejor podrías, por ejemplo, darles evidencias, ¿no? Evidencias de qué pasa si haces esto, qué pasa si haces esto, y entonces decirles es que ya no es prueba, ya es ciencia, esto es lo que funciona. Yo me iría por ese lado porque sí entiendo que los entrenadores de repente son súper necios, súper tercos y sobre todo están pues muy a la vieja escuela, y a lo empírico, ¿no? Pero creo que sí podrías irte por ahí, intentar darles esta parte y pues bueno, tú apoya a los atletas en lo que puedas, ya les estás dando la parte de rehabilitación, de entrenamiento, darles a lo mejor uno que otro tip para que ellos puedan pues también llevarla en paz, ¿no? Porque es muy difícil de repente como atleta que te digan no sé, el doctor, oye, es que tienes que dejar de entrenar y el entrenador te dice, si dejas de entrenar te saco del equipo, ¿no? O sea, creo que hay que ser como siempre mediadores en el asunto y decirle al entrenador, oye, a lo mejor necesita 2 días de descanso, te prometo que voy a hacer todo lo posible para que esté al 100, dame 2 días para que salga. Hay que intentar mediar esa parte para que, pues bueno, el atleta también, pues se sienta apoyado por ambas partes. Listo, la siguiente pregunta es para, mejor dicho, de Andrea Torres, que levantó la mano. Por favor, puedes habilitar micrófono, Andrea. Hola, buenas noches. Hola, Yo sí Andrea. tengo una pregunta. ¿Tuviste algún problema ahora sí que con la ruptura del tímpano, con el sistema vestibular y de alguna forma como en esa
parte de la ejecución del movimiento, presentaste un poco de kinesiofobia. ¿Cómo fue un poquito ahora sí que tu rehabilitación y tu habilitación ahora sí que de nuevo a tus actividades como de la vida diaria? Sé que dijiste que fue progresivo, obviamente eso es como lo que se tiene también que buscar, pero bueno, estoy interesada un poquito en si me puedes compartir un poquito más acerca de eso. Sí, claro. Mira, por ejemplo, yo lo que aprendí es que todos son procesos, ¿no? Como atleta creo que nunca dejas de estirar, nunca dejas de hidratarte y yo nunca tenía que dejar de hacer ejercicios vestibulares, ¿no? La verdad es que tenía muy marcada mi rutina de que tenía que ir teníamos un neuroquiropráctico que era bastante bueno en temas vestibulares y él me apoyó muchísimo en esta parte. Otra vez, equipo multidisciplinario. De verdad que este doctor es un 10 y justo, o sea, yo llegaba con mareo, o sea, con vértigo, ganas de vomitar, de repente, súper perdida, ¿no? Me decían derecha y yo subía a mano izquierda, literal. Entonces, sí tuve que trabajarlo muchísimo, pero bueno, se volvió parte de mí, de mi trabajo. Yo sabía que tenía que cumplir con ciertas cosas y una de ellas era todo este trabajo vestibular que estaba atrás. Me pasaba mucho, por ejemplo, cuando me pegaban, ¿no? De repente recibía golpes en la cabeza y aparte de que el tímpano estaba roto, me pegaba en la cabeza en un mortal, dos mortales, tres mortales y pues claro que es difícil, pero es parte de, pues de ser atleta de alto rendimiento. Las lesiones de repente están ahí al pie de cañón. Sé que pues de repente el alto rendimiento se pasa de lo saludable y por supuesto que me pasó en diferentes ocasiones, pero pues hay que saber controlarlo, ¿no? Sobre todo saber que tienes que hacer ciertas cosas, ser muy disciplinado en cuanto a rehabilitación, en cuanto a alimentación y pues bueno, creo que así lo puedes llevar muy bien. Muchas gracias. Y de nada. Muy bien, vamos a leer súper rápido algunos comentarios que tenemos aquí en el chat para seguir con las preguntas. Leslie Canal comparte que ella de hecho se retiró por el tema de la estatura. César Eduardo Velasco comenta que también es fisioterapeuta, pregunta cómo se llama tu clínica. Mm. No sé si quieras comentarlo. Sí, No, yo no sí pasa contesto. nada. El tema de la estatura primero sí, estuvo presente, logramos quitar ya la regla, ya no existe, yo creo que ya no se vuelve a poner porque ahora las atletas bajitas ya nos ven más como una ventaja, ¿no? El que hagas acrobacias es algo indispensable para el equipo dejó de vernos como una desventaja y nos empezaron a ver como pues atletas de las más importantes dentro del equipo, entonces pues bueno, esto ya es un mito, ahora yo ya lo veo así, ¿no? Como un mito, ya no existe que en la natación artística hay solo niñas altas y largas. Y mi clínica se llama Fisioterapia Integral. Estoy en Naucalpan, en Lomas Verdes, y pues bueno, pueden seguirme por ahí por redes sociales. Súper bien. Gisela Pérez pregunta cómo equilibras tu vida personal, tu vida de atleta de alto rendimiento y encima además la vida profesional. Bueno, por supuesto que como atleta de alto rendimiento fue imposible trabajar. Yo empecé a ejercer, por ejemplo, en la pandemia, que tuve ahí oportunidad, pues como de un break deportivo, pero ser atleta de alto rendimiento y trabajar es de las cosas más complicadas. Lo hice un periodo muy corto y la verdad es que no lo logré. Necesitas enfocarte por completo. Bueno, por lo menos si quieres obtener buenos resultados, necesitas enfocarte por completo en lo que les decía, en comer bien, en dormir bien, en descansar, en rehabilitarte. Entonces, eso fue imposible. Mi vida personal, la verdad es que creo que siempre es súper importante tener un equilibrio. Por ejemplo, yo por eso nunca quise dejar de estudiar, ¿no? Siempre me propuse, aunque fuera justo un idioma, aunque fuera justo, bueno, la carrera la hice en muchos años, me tardé muchos años más, pero siempre traté de estudiar porque creo que el equilibrio es la clave de todo. No sé si vieron, por ejemplo, la serie de Simone Biles, si no, se las recomiendo, está en Netflix, pero de verdad que es justo el cómo el atleta también necesita la parte humana y eso es súper importante que lo entendamos como equipo multidisciplinario. El atleta también necesita ver a su familia, tener un novio o novia, de repente, por supuesto, no salir de fiesta, no cosas así, ¿no? Porque la verdad es que el atleta tampoco es que quiere eso, más bien como atleta yo, por ejemplo, quería ir al cine, ¿no? Y creo que ese equilibrio es bastante bueno y es indispensable porque si no te quiebras. La cabeza, la verdad es que
necesitas tener de todo, necesitas ver a tu familia, necesitas tener este apoyo también y estas distracciones y la parte educativa, porque creo que pues te desarrollas muchísimo mejor como persona. Muy bien, vamos a ceder el micrófono a Alberto Luna, que levantó la mano. Ujú. Hola, ¿qué tal, Jessica? ¿Cómo estás? Buenas noches. Primero que nada, Hola, pues Beto. máxima admiración. Y otra pregunta, mira, tú siendo ya ex atleta de alto rendimiento y ahora como fisioterapeuta, ¿cómo manejas esa competitividad interna que tiene el deportista por muchas veces lograr esa meta que se está estableciendo? Porque yo vengo de trabajar con gimnastas olímpicos que Ujú. me ha tocado lidiar con niñas que llevan ya 14, 15 años y ya traen lesiones muy severas a nivel de tobillo, a nivel de muñecas, pero se aferran muchísimo a llegar a esa meta que es quizás un selectivo nacional, un panamericano, una olimpiada, pero muchas veces esas lesiones que ya vienen arrastrando, pues te limitan de alguna manera, ¿no? El avanzar. Tú como fisioterapeuta ahora, ¿cómo manejas ese tipo de situaciones con un atleta? Pues mira, yo lo que trato es de priorizar, porque, pues sí, o sea, la verdad es que los entiendo. O sea, justo como les decía, si yo no entrenaba una semana me sacaban del equipo, pero porque así es la competencia y no puedes frenar el desarrollo de los otros atletas, ¿no? O a lo mejor de un mismo equipo. Como yo, por ejemplo, me rompo el tímpano y como les digo, bueno, espérenme 6 meses. Pues por supuesto que no. O sea, la vida sigue y los atletas siguen entrenando y siempre va a haber alguien que va a tomar tu lugar. Entonces, pues trato de ser muy empática y sobre todo ahorita como fisioterapeuta trato de priorizar, hacerle ver al atleta que va a haber luchas que no valen la pena. No sé, si tienes una competencia importante en 3 meses, la más importante es en 3 meses y ahorita estás lesionado y tienes una competencia pequeña, date oportunidad de recuperarte en esta competencia porque vas a llegar mejor a la siguiente competencia. Hacerles un poquito como de conciencia en ese tema porque sí los entiendo por completo por las dos partes. Yo soy un claro ejemplo, tengo que aceptarlo. Yo nadé con un tímpano roto, nadé con un hombro dislocado, me operaron ahorita de la cadera porque ya tenía mucho desgaste. Les digo, el alto rendimiento muchas veces se pasa a lo no saludable, muchas de las veces, pero creo que, bueno, como atleta siempre vas a querer seguir compitiendo y como profesionales hay que saber saber qué batallas son las que valen la pena y como entrenadores, que sé que tenemos aquí también muchos entrenadores, abrirse también a que las lesiones son parte del entrenamiento, o sea, bueno, o sea, son parte del proceso más bien, y que los entrenadores también entiendan esta parte de que, bueno, tengo que aceptar que mi atleta está lesionado y parte del entrenamiento tiene que ser su rehabilitación. Muy bien. Antes de la siguiente pregunta, me gustaría leer a algunas personas que te comentaba que están interesados en unirse a tu propuesta, a tu iniciativa. Alondra, Gisela, Andrea, Omar Nevares, Omar Victoria, Juan Aguilar, Francisco Ledesma, todos están interesados en apoyar de alguna manera. Entonces, igual Ay, muchas gracias. al finalizar, si tú así lo deseas, puedes compartir algún canal en donde te puedan contactar o donde puedan recibir información para saber cómo pueden aportar a esta causa, ¿vale, Sí, Jessy? y de verdad que también lo digo como desde sus trincheras, o sea, no es ve y dona, más bien desde tu área de trabajo, si eres entrenador, si eres fisioterapeuta, si eres lo que estés estudiando, de verdad que podemos apoyar muchísimo a un atleta que quiere lograr sus sueños y podemos de verdad apoyar a que un atleta llegue a Juegos Olímpicos, a donde sueñen, porque todos los atletas necesitan apoyo. Se los digo, hace 2 años nosotros estuvimos juntando dinero para poder ir a las competencias previas a los Juegos Olímpicos. En nuestro país no existe el apoyo y creo que como profesionales del área privada tenemos mucha oportunidad para apoyar a los niños, a los atletas, a los jóvenes que tienen un sueño, que están luchando por ir a unos Juegos Centroamericanos, a una competencia pequeña internacional. De verdad que desde nuestras trincheras, cada quien hay que dar nuestro granito de arena para hacer un México mucho más deportivo.
Tal cual, completamente. Por ahí tú sabes que la universidad también siempre está en Claro. búsqueda de este tipo de deportistas que puedan requerir apoyo. Entonces, pues digo, también de alguna manera siempre estamos ahí con esa afinidad en nuestros objetivos y en a quienes queremos ayudar. Entonces, pues justamente por eso es que no es casualidad que actualmente seas alumna de nuestro centro de idiomas. Sí, sí. Vamos con la penúltima pregunta, es de Pedro Luna. ¿Cuántas personas hacían parte del equipo multidisciplinario de México cuando competías y qué funciones tenían? Pues bueno, nosotros tenemos dos entrenadoras, una head coach y una entrenadora que está apoyando a la entrenadora principal. Teníamos varios fisioterapeutas porque teníamos algunos fisioterapeutas que nos apoyaban por parte de CONADE, pero como teníamos todo este show de que no nos apoyaban, no los dejaban viajar con nosotros. Entonces, justo una clínica, la clínica Cuore, que nos estuvo apoyando muchísimo en todo el proceso para Juegos Olímpicos. Ellos nos mandaban gratis a un fisioterapeuta y al médico de la clínica para que pudieran apoyarnos. Aparte, en CONADE teníamos una fisioterapeuta y una doctora que se quedaban en México y solo nos apoyaban pues cuando se los permitían. También tuvimos un psicólogo deportivo, que eso sí nosotros lo pagábamos por completo por afuera, y también teníamos un coach deportivo. La verdad es que tratábamos temas diferentes, entonces nos gustaba mucho tener sesiones individuales de psicología deportiva, pero también sesiones en equipo de psicología deportiva. Nos ayudaron muchísimo a llegar a nuestra meta para clasificar a Juegos Olímpicos. Teníamos también un preparador físico que nos estuvo apoyando, él también completamente gratis porque pues no teníamos recursos para pagarle. Bueno, somos 14 niñas dentro del equipo, que la verdad es que las 14 niñas, pues estábamos ahí todos los días, fuera suplente o no fuera suplente, porque también eso pues es bastante complicado, ¿no? Una niña que es suplente, que entrena a la par de todas y al final no va a las competencias, pues bueno, esta parte también es compleja y hay que unirse mucho como equipo para que pues todas se sientan pues importantes y que aportan dentro del equipo. Y pues creo que sería todo. Mira si inspirarás a la gente a apoyar a los deportistas que ya hasta por ahí en el chat se están organizando para hacer una red de apoyo, ¿eh? Sí, padrísimo, eso estaría increíble, de verdad. Súper bien. Vamos con la última pregunta, Jessy. Es de Ian Vargas y pregunta cómo hiciste o bien sigues haciendo para manejar tu retiro como deportista de alto rendimiento. Ok, sí, la verdad es que es un tema bastante complejo porque, pues bueno, todos hemos visto cómo los atletas salen del alto rendimiento y se deprimen, ¿no? O sea, salen y no saben qué hacer. Yo lo trabajé muchísimo también con mi psicólogo deportivo porque yo le dije, bueno, mi plan es intentar clasificar a Juegos Olímpicos y si no clasifico a Juegos Olímpicos, mi plan ya es retirarme. Entonces, vamos a hacer el camino hacia mi retiro. Y durante 4 años me estuve preparando para despedirme de cada cosa de la que tenía que despedirme, ¿no? De mis últimos Juegos Centroamericanos, de mis últimos Juegos Panamericanos, de mi último Mundial. Yo trataba de pensar, bueno, esta es la última vez que nado en mi Mundial y lo disfrutaba muchísimo. Y bueno, aparte de todo lo deportivo, lo mental, también un plan de vida. Creo que es súper importante que como atletas sigamos estudiando, porque al final tienes pues herramientas para que cuando salgas a la vida normal, no te quedes como sin hacer nada, ¿no? O sea, con el que sigue. Estudiar creo que es súper importante como atleta y pues tener un plan. Mi plan, la verdad, siempre fue tener mi clínica de fisioterapia. Les digo, yo me tardé muchísimo tiempo en estudiar y me hice de muchas fisioterapeutas, aliadas, amigas, que al final pues ya puse la clínica con ellas, pero sí fue pues un camino de 4 años en el que yo sabía que me iba a retirar y tenía que empezar a planear las cosas. Pues muchísimas gracias, Jessy. Ya esa fue la última pregunta para poder alinearnos a los tiempos que teníamos considerados. Eh, Agradecemos muchísimo en nombre de Universidad CDFIS y estoy seguro de que de todos los asistentes por tu destacada participación, por la apertura que tienes para ayudar a los nuevos atletas, deportistas que tienen muchos sueños, que tienen muchas metas que cumplir y que volvemos a lo mismo, pues que sepan que las herramientas cada vez son más y son mejores para que lo puedan lograr y pues que no se sientan solos en este camino. Jessy, si quieres dar algún comentario final, no sé, de la universidad, del contexto actual del deporte en México, tus experiencias, lo que sea, ya como un comentario de despedida, Jessy. Sí, claro, pues mira, yo tengo mucha fe de que empiecen a cambiar las cosas, empiezan a entrar personas con mentalidad diferente como Ale, ¿no? Que ahora le está
ahí con la Federación de Clavados, que está en la parte de los atletas del Comité Olímpico Mexicano. Creo que viene gente con muchas ganas. Veo a Rommel Pacheco también con muchas ganas de apoyar. Y pues bueno, la verdad espero que el deporte tenga un cambio importante y que pues bueno, sea mucho más sencillo para los atletas el camino. Y por otro lado, de verdad que agradecer a Universidad CEDEPIS porque no saben cómo estamos aprendiendo a leer yo inglés. Es una de las cosas que habíamos dejado como atletas. Es bastante complejo, les digo, de repente la estudiada, pero pues yo trataba de estudiar y en los tiempos libres y de repente no se acomodaban porque nos íbamos de competencia, porque nos íbamos de viaje y era súper complejo. Ahora las dos de repente estamos en ciudades diferentes. Bueno, de hecho, la universidad está en otra ciudad en la que nosotros estamos. Él está en Guadalajara, yo en México y ustedes en Morelia, y de verdad que las clases están perfectos, podemos estudiar, así que de verdad que es un gran comercial, sí es un comercial, porque no, estoy súper agradecida, he mejorado increíble y pues bueno, ya, o sea, son cosas que son necesarias, ¿no? Ahorita yo estoy estudiando para ser juez internacional y de verdad que lo único que me faltaba era el inglés y pues bueno, ya me da mucho menos miedo hablar en público, pues de hablar básicamente. Sí, importantísimo, no solamente en el tema del inglés, que de hecho sí es muy importante justamente por lo que comentas, las oportunidades del jueceo, las oportunidades de expandirte, entrenar en otros países, tener equipos igual multidisciplinarios, la verdad es que te abre muchísimas fronteras, pero no solamente el inglés, digo, seguirse profesionalizando en muchos ámbitos para poder ampliar tus posibilidades. Te agradecemos mucho, Jessy. Parece que Gracias. ahí se va a perder el cupón porque no ¿Quieres que apareció, elijamos otro entonces... número? Otro número, por favor, del 1 al El 16 igual. del 1 al 16, ok. El 14. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jemis Solano Bueno. A ver si Jemis sí se aparece pronto. Igual nos puede escribir en chat o nos puede levantar la mano. Listo. Listo, Jemis. Perfecto, pues muchísimas felicidades. Ya mira, fue con la mano de Jessy al azar. Mañana nos ponemos en contacto contigo para poderte explicar la dinámica y para que puedas aprovechar en cuanto tú lo decidas tu cupón. Ahora sí, Jessy, pues te doy las gracias otra vez en nombre de toda la universidad. La verdad es que nos da muchísimo gusto tenerte tanto como alumna como colaboradora en este tipo de eventos. Enalteces muchísimo los eventos que tenemos y esperamos verte pronto. Esperamos Muchas que sea gracias. en el evento de graduación que está próximo a celebrarse acá en la ciudad de Morelia y si no, pues en todos los eventos que tengamos. Muchas gracias, gracias, gracias. Y sí, espero verlos pronto. Gracias a todos los que se conectaron para escuchar. Muchísimas gracias, Jessy.